Jerusalén está siendo escenario de una cadena de sucesos tan seguidos, tan pegados uno al otro, que ha dejado sin palabras tanto a quienes miden el cielo con instrumentos como a quienes lo interpretan con textos antiguos. Una tormenta del desierto que convirtió el aire en muros de polvo. Un incendio que al retirarse dejó al descubierto muros romanos que llevaban siglos escondidos. Corrientes recorriendo pasillos de piedra que ya existían antes de casi todo lo que hoy llamamos historia. Y luces suspendidas sobre la explanada del monte del templo que nadie ha logrado explicar del todo. ¿Se trata solamente de fenómenos climáticos desordenados y de hallazgos arqueológicos casuales? ¿O hay un plano oculto, un diseño antiguo, que está siendo descubierto delante de nuestros ojos sin que sepamos leerlo? Ya lo había anunciado el profeta Joel cuando habló de prodigios que se mostrarían tanto arriba como abajo, en el cielo y en la tierra. Si quieres seguir despierto frente a este tipo de señales, deja tu me gusta, suscríbete al canal. Escribe un amén en los comentarios para que este mensaje llegue más lejos. Todo empezó sin ningún tipo de anuncio previo, tomando por sorpresa lo mismo a los vecinos de siempre que a los peregrinos recién llegados. La piedra caliza de Judea, esa que durante milenios ha devuelto al mundo el brillo dorado y tibio del sol mediterráneo, quedó de pronto sepultada bajo un manto denso, ámbar, casi imposible de respirar. En cuestión de minutos, el sol del mediodía desapareció por completo, sustituido por una penumbra extraña, de tonos naranja profundo y amarillo golpeado, como si alguien hubiera adelantado la noche varias horas. El viento no sopló. El viento aulló. Se metió por los callejones empedrados del casco antiguo, como si fuera una criatura viva buscando salida. Los comerciantes de los bazares bajaron sus cortinas metálicas a toda prisa. Los peregrinos se cubrieron el rostro con pañuelos. La visibilidad cayó a unos pocos metros y el corazón espiritual más transitado del mundo se transformó en cuestión de instantes en una ciudad silenciosa, habitada solo por sombras que se movían. Los meteorólogos ofrecieron enseguida un marco racional. Clasificaron el episodio como una tormenta de arena estacional de intensidad excepcional. Hablaron de un fenómeno duro pero natural, provocado por sistemas de baja presión desplazándose con rapidez sobre las extensiones del Sahara y de la península arábiga. Explicaron que esos vientos levantaron millones de toneladas de polvo fino hasta las capas altas de la atmósfera, y que allí arriba esas partículas dispersaron la luz hasta dejar pasar únicamente las longitudes de onda más pesadas, las rojizas, las anaranjadas. Hablaron de gradientes de presión, de corrientes térmicas, de patrones de viento previsibles. Ciencia estándar para un mundo moderno que cree tenerlo todo medido. Pero para quien estaba ahí abajo, masticando arena, esas explicaciones sonaban insuficientes. Y no era solamente el peso físico del polvo lo que dejó a la gente paralizada en una especie de asombro reverente. Era el momento, era esa presión atmosférica que se sentía como una mano apoyada sobre el pecho. Cuando el viento llegó a su punto más alto y las estructuras milenarias empezaron a vibrar, hubo quien juró que el cielo mismo se había quebrado. Y en esa tensión suspendida, muchos recordaron lo que escribió el profeta Nahum, que el Señor camina en el torbellino y en la tempestad, y que las nubes son el polvo de sus pies. Después, vino lo más desconcertante de todo. Apenas el polvo alcanzó su densidad máxima, el calor sofocante del desierto simplemente se evaporó. La temperatura cayó más de 15 grados en cuestión de minutos. Y el cielo, todavía cargado de partículas ámbar, se abrió en un aguacero violento, completamente fuera de temporada. El choque entre la masa de aire ardiente del desierto y una corriente helada de las capas altas desató una descarga eléctrica que no daba tregua. Rayos azules y blancos partieron el cielo sucio de polvo, cayendo una y otra vez cerca del Monte de los Olivos, iluminando cúpulas antiguas y minaretes históricos en destellos rápidos, hermosos y perturbadores a la vez. ¿Fue de verdad nada más que una anomalía meteorológica de esas que ocurren una vez por década, un capricho de un clima global que ya no se comporta como antes? ¿O fue algo mayor, un aviso escrito con letra grande sobre los cielos de la ciudad de David? Si nos alejamos hacia el norte, dejando atrás las puertas de piedra caliza de la ciudad santa, la historia cambia de tono. Ya no es viento, es fuego. En la región histórica de Galilea, un incendio veloz y feroz despertó de la nada y avanzó sobre el paisaje reseco a una velocidad que asustó a todos. Empujado por los vientos secos del verano, ese muro de llamas barrió la orilla norte del mar de Galilea, exactamente la franja de tierra donde se desarrolla buena parte de la narrativa del Nuevo Testamento. El fuego devoró todo lo que encontró: hectáreas de matorral espinoso, maleza densa, vegetación acumulada durante generaciones. Y cuando terminó, dejó atrás un terreno negro, pelado, desnudo. Para cualquiera que lo viera de lejos, aquello parecía únicamente destrucción ambiental, sin matices. Sin embargo, de esas cenizas salió algo que nadie esperaba. Cuando las columnas de humo blanco se disiparon y el suelo se enfrió lo suficiente, investigadores locales y arqueólogos de campo salieron corriendo a revisar el terreno quemado.
Lo que encontraron los dejó sin aire. El incendio había funcionado como una excavación natural perfecta. Había retirado de manera limpia y total siglos de vegetación mediterránea terca y enredada que durante generaciones había ocultado la topografía real del lugar, y expuestos al aire libre por primera vez en milenios, aparecieron los cimientos de piedra, pesados y monumentales, de una muralla romana de gran envergadura, con restos estructurales que apuntaban a un asentamiento antiguo fuertemente fortificado. Historiadores y estudiosos bíblicos empezaron de inmediato a cruzar la disposición física del sitio recién descubierto con manuscritos antiguos, sobre todo con las crónicas geográficas detalladas del historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo. Las coordenadas espaciales, la cercanía con la orilla del agua, la arquitectura defensiva, todo encajaba con el trazado perdido de Betsaida. Aquella era, según la tradición, la ciudad donde Jesús de Nazaret realizó algunos de los episodios más recordados de su ministerio: la sanación del ciego, la multiplicación de los panes para 5.000 personas, y aquella escena imposible de caminar sobre las aguas agitadas de ese mismo mar. Durante siglos, ese pedazo de historia espiritual permaneció enterrado, invisible para los ojos humanos. Y bajo ese mismo suelo, otro detalle empezó a llamar la atención: una superficie de piedra caliza parcialmente descubierta. Un fragmento que a primera vista no parecía tener nada de especial, hasta que alguien notó algo más: una mancha rojiza tenue extendida sobre la piedra, no brillante, no reciente, incrustada en la superficie, como si el tiempo hubiera intentado borrarla y no lo hubiera logrado. Y las preguntas empezaron a subir solas. Porque este no es cualquier lugar. Esto es Jerusalén, la ciudad ligada a los últimos días de Jesús de Nazaret. El mismo suelo donde, según la tradición, ocurrió el relato de la crucifixión. Y en cuanto las imágenes de esa piedra empezaron a circular, la gente comenzó a preguntarse qué es lo que en realidad estaba mirando. ¿Una huella natural dejada por el paso de los siglos? ¿O algo que guarda una conexión más profunda con un momento escrito en las Escrituras? Durante generaciones, peregrinos e investigadores han recorrido esta tierra buscando cualquier cosa capaz de tender un puente entre lo que quedó escrito en los Evangelios y lo que permanece enterrado bajo el polvo. Y cada vez que algo aparece, no llega el cierre. Llegan más preguntas. Porque incluso el detalle más pequeño alcanza para reabrir un misterio antiguo. Y mientras esa piedra se convertía en el centro de todas las conversaciones, la discusión dejó de girar en torno a qué es exactamente y empezó a girar en torno a con qué podría estar conectada. En un lugar donde historia, fe y memoria están entrelazadas hasta volverse inseparables. Una simple marca sobre una roca basta para que el mundo entero se detenga y se pregunte cuánto de aquellos días finales seguirá guardado, en silencio, bajo la superficie de Jerusalén. Y mientras esa piedra seguía acumulando miradas, mientras la mancha rojiza permanecía sin explicación definitiva, la atención se desplazó hacia abajo. Bajo el nivel de la ciudad, en la zona que rodea el monte del templo, donde las capas de tierra se han ido apilando durante miles de años de historia, los arqueólogos que trabajan en el área comenzaron a sacar a la luz algo inesperado. Al principio eran solo fragmentos, pedazos rotos de metal, objetos atrapados entre estratos de piedra y suelo. Pero conforme la excavación avanzaba, esos fragmentos empezaron a formar patrones, y lo que fue emergiendo parecía pertenecer a otro tiempo por completo, un mundo donde la guerra, el rito y la vida cotidiana se cruzaban en las mismas calles que hoy quedan sepultadas bajo la Jerusalén moderna. Entre esos hallazgos, algunos objetos se destacaron por encima del resto. Un fragmento de espada, cubierto de óxido, con una silueta que todavía conserva el trazo de la manufactura de época romana, como si alguna vez hubiera recorrido esas mismas calles durante los años del conflicto antiguo. Y mientras esa espada abre preguntas sobre violencia e imperio, junto a ella aparece otra pieza. Un anillo, pequeño, sencillo, pero cargado con la marca inconfundible de la pertenencia, como si alguien lo hubiera llevado puesto mientras vivía en una Jerusalén que ya no existe sobre el nivel del suelo. Y más abajo todavía, una moneda desgastada por el tiempo. Sus grabados casi borrados, pero suficientes para insinuar la autoridad de un reino antiguo que alguna vez controló esta tierra. Vistos por separado, cada objeto parece un caso aislado. Vistos juntos, empiezan a contar otra cosa. Una historia que no está escrita en libros, sino sepultada en capas de piedra bajo la ciudad. Y cuando estos descubrimientos empezaron a circular, la conexión con la imagen anterior se volvió imposible de ignorar. Porque mientras arriba una roca conserva una mancha roja sin explicación, abajo en la misma tierra siguen apareciendo objetos ligados a la sangre, al poder y a la memoria, casi como si el suelo mismo estuviera recordando. Y en medio de todos estos hallazgos surge una pregunta más honda. Si tantas huellas del pasado siguen emergiendo bajo Jerusalén, ¿qué más habrá quedado escondido a lo largo del tiempo? Porque mientras más de cerca miramos esta ciudad, más se impone la sensación de que aquí nada se perdió nunca del todo.
solo estaba esperando. Mientras los misterios del subsuelo seguían discutiéndose en salones académicos, el cielo sobre Jerusalén comenzó a transformarse de una manera que a nadie le resultó cómoda. Empezó a media tarde, a esa hora en que la ciudad suele prepararse para la luz dorada y suave del atardecer. Pero ese día se instaló sobre las murallas de piedra caliza una quietud densa, inusual. El viento del desierto, que normalmente atraviesa las colinas de Judea sin pedir permiso, se detuvo por completo, dejando atrás un silencio sin respiración que rebotaba por los callejones abarrotados del casco antiguo. Y entonces la luz empezó a romperse, no se apagó hacia las sombras habituales del anochecer. En su lugar, un tono extraño, antinatural, comenzó a filtrarse por el horizonte, como si estuviera alterando la composición misma del aire. Primero fue un naranja pálido, enfermizo, cayendo sobre los tejados. Después se hundió en un violeta pesado, magullado. Y al final toda la bóveda sobre Jerusalén se volvió de un carmesí denso, sofocante, rojo profundo, de horizonte a horizonte, sin excepción. Se extendió sobre las cúpulas antiguas, sobre los minaretes, sobre la explanada de piedra del monte del templo. La famosa piedra de Jerusalén, esa caliza pálida que lleva milenios en pie, atrapó el resplandor y lo devolvió con tanta intensidad que los edificios parecían arder desde dentro, como si estuvieran soltando de golpe la memoria acumulada de 1000 años de asedios, de fe y de supervivencia. Abajo, en las calles, el ritmo moderno de la ciudad se detuvo por completo. El tráfico se paró. Los comerciantes salieron a la puerta de sus locales. Vecinos y viajeros quedaron congelados en el sitio exacto donde estaban, mirando hacia arriba. Miles de teléfonos se levantaron al mismo tiempo hacia el cielo, capturando una imagen que a todos les pareció sacada del final de algo. Se escucharon murmullos en una docena de idiomas. Oraciones en hebreo, en árabe, en latín, como si el peso entero de la historia hubiera decidido apoyarse sobre la multitud. Para los meteorólogos que seguían los datos satelitales, por supuesto que había una explicación lógica. Una enorme pluma de polvo desértico, levantada desde las arenas del Sahara, había sido transportada hasta las capas altas de la atmósfera. Suspendidas a kilómetros de altura, esas partículas microscópicas actuaron como un filtro planetario gigantesco. Dispersaron por completo la luz azul y verde, dejando pasar únicamente las longitudes de onda rojas, las más largas y pesadas del espectro. Un fenómeno raro, documentado, con nombre técnico, una anomalía atmosférica. Pero para quienes estaban parados literalmente a la sombra de las ruinas antiguas, esa lógica fría consolaba poco. Porque el momento se sentía demasiado exacto, demasiado deliberado, como para despacharlo con la palabra clima. Piensa en la secuencia. Primero una mancha roja inexplicable aparece sobre una piedra sagrada a nivel del suelo. Después, justo debajo de esa misma tierra, salen a la luz armas oxidadas de conflictos romanos, monedas de imperios muertos, anillos de personas olvidadas. Y ahora el cielo entero se convierte en un océano rojo. Fue como si la frontera entre la tierra física y los cielos se hubiera disuelto de golpe. Como si un mismo hilo carmesí, sin cortes, estuviera atravesando el tiempo, uniendo la sangre derramada en guerras antiguas bajo el suelo, con la marca misteriosa sobre la piedra, y con esa bóveda encendida por encima de todo. Durante siglos, textos antiguos han hablado de días en que el sol se oscurecería y la luna tomaría color de sangre. Señales pensadas para sacudir a la humanidad de su modorra. Y parado bajo ese resplandor rojo, mirando una ciudad moderna bañada en una luz antigua y sobrecogedora, era imposible no preguntarse: ¿esto es solamente polvo cruzando un cielo contemporáneo? ¿O es la tierra de Jerusalén, desde sus capas más profundas hasta lo más alto, gritando de una vez para obligar al mundo moderno a mirar lo que lleva tanto tiempo intentando olvidar? La tierra recordó, y el cielo lo estaba reflejando. Pero el cielo encendido no fue el punto máximo de aquel día. Fue apenas el preludio atmosférico de algo mucho más físico, mucho más difícil de ignorar. Cuando la luz carmesí alcanzó su tono más denso, una sensación nueva recorrió Jerusalén. Esta vez no era un truco de la luz, ni una rareza del aire. No era algo de lo que pudieras apartar la mirada. Se sentía a través de las plantas de los pies. En lo profundo del lecho rocoso, un zumbido grave, casi por debajo del umbral audible, empezó a vibrar dentro de la piedra antigua de la ciudad. En el cercano valle de Cedrón, bandadas enteras de pájaros levantaron el vuelo en nubes desordenadas, huyendo de los árboles que rodean las tumbas antiguas. Los animales callejeros que recorren el casco viejo se detuvieron en seco, con las orejas hacia atrás, detectando el peligro mucho antes que cualquier ser humano. No fue la sacudida caótica y violenta de un terremoto típico. Fue un gemido localizado, pesado, rítmico, un sonido parecido al de placas tectónicas antiguas despertando después de 1000 años de sueño. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba, justo en el epicentro de la fe mundial: el monte del templo, el monte Moría, un sitio envuelto en capas de reverencia sagrada, de conflicto sangriento y de profecía sobre el final de los tiempos.
La explanada de piedra, que ha sostenido el peso del templo de Salomón, de legiones romanas, de caballeros cruzados, de gobernantes otomanos y de incontables millones de oraciones a lo largo de la historia humana, empezó a ceder bajo una presión subterránea imposible de calcular. Bajo la sombra de las estructuras antiguas, la tierra gimió. Los testigos ahogaron un grito cuando una fractura fina, como un cabello, apareció sobre el pavimento de caliza pálida. Y no se detuvo ahí. Con un ruido parecido al del metal desgarrándose y al del hielo partiéndose, la grieta empezó a abrirse camino a lo ancho de la explanada, ensanchándose, profundizándose. Cortó las losas modernas y siguió hacia abajo, rebanando el lecho rocoso antiguo. La fisura partió la meseta sagrada siguiendo su propio eje histórico. Columnas de polvo blanco y de tierra que no veía la luz desde los tiempos de los reyes bíblicos se levantaron desde la abertura recién formada, como si la montaña misma estuviera buscando aire, rasgando su propia carne para mostrar lo que guarda en sus profundidades. Pero mientras el pánico se extendía por el complejo y las fuerzas de seguridad corrían a evacuar la explanada, la energía de esa grieta no se apagó, cambió de dirección. Se deslizó hacia el este, siguiendo una trayectoria de una precisión inquietante, directamente hacia el gran muro oriental que da al Monte de los Olivos, directamente hacia la Puerta Dorada. La Puerta Oriental, Bab al-Rahma. Durante siglos, esa puerta específica ha sido una de las estructuras más vigiladas, más tensas en términos geopolíticos y más cargadas de sentido místico de todo el planeta. Fue sellada con enormes bloques de piedra por un sultán otomano hace cientos de años, con la intención declarada de impedir el cumplimiento de una profecía mesiánica. Rodeada además por un cementerio antiguo, colocado ahí para bloquear cualquier entrada considerada santa, permaneció completamente inmóvil, congelada en el tiempo, esperando una hora que muchos creían que pertenecía solo al terreno del mito y del final de los días. Según tradiciones antiguas compartidas por varias religiones, esa puerta seguiría cerrada hasta un momento específico en que el cielo y la tierra se alinearan. Pero bajo la presión implacable de la montaña que se abría, los arcos antiguos de la puerta oriental empezaron a chillar. El mortero, endurecido por siglos de sol del desierto, se convirtió en polvo. Bloques de piedra de varias toneladas cada uno comenzaron a rozarse entre sí. Un sonido de piedra contra piedra recorrió el valle entero, un estremecimiento largo y agónico que hizo que varios espectadores cayeran de rodillas. Y entonces la puerta se movió. No fue un derrumbe. Los muros no se vinieron abajo. Fue algo mucho más inquietante. Un cambio de alineación lento, deliberado. Cuestión de centímetros. Una desviación mínima, casi imperceptible, en una mampostería que se creía inamovible. Pero en una ciudad como Jerusalén, donde cada piedra es un monumento, un solo centímetro de movimiento en la puerta oriental equivale a un terremoto en la historia de las profecías. El sello de siglos había sido comprometido. Se había abierto una ranura oscura y estrecha, donde antes las piedras estaban perfectamente fundidas. Lo inamovible se movió. Lo irrompible se agrietó. Cuando el polvo terminó de asentarse bajo aquel cielo rojo, un silencio profundo cayó sobre el monte. La multitud permaneció congelada, mirando sin respirar esa entrada torcida y apenas entreabierta. La secuencia de las últimas horas ya estaba completa y formaba un patrón demasiado incómodo como para pasarlo por alto. La mancha roja sobre la piedra, arriba. Las armas oxidadas de matanzas antiguas, abajo. El cielo convertido en una bóveda de color sangre, y ahora el suelo sagrado partiéndose, obligando a la puerta sellada de la profecía a despertar de su letargo. Esto ya no era un fenómeno meteorológico raro ni un hallazgo arqueológico casual. Era el desmoronamiento físico y violento de un orden antiguo. Y mientras el mundo moderno observaba la explanada agrietada y las piedras desplazadas de la puerta oriental a través de 1000 cámaras, una idea empezó a instalarse en la cabeza de todos los presentes. Los sellos se están rompiendo, las barreras antiguas están cediendo, y aquello que estuvo encerrado bajo la tierra y detrás de esas piedras sagradas durante milenios, finalmente está encontrando la salida. Para entender de verdad por qué estas piedras se están agrietando, hay que retroceder y mirar la arquitectura completa del tiempo. Porque el desplazamiento de una puerta, el enrojecimiento de un cielo o la aparición de armas oxidadas no ocurren en el vacío. Son la aceleración repentina y brusca de un reloj profético que lleva casi un siglo marcando la hora a plena vista. Durante 2000 años, la tierra de Israel fue un fantasma. Una extensión de polvo y ruinas, conquistada y reconquistada por imperios que subían y bajaban como olas contra la orilla. Su pueblo original quedó disperso por los 4 puntos cardinales, atravesando siglos de exilio, de persecución y de oscuridad. Según cualquier ley histórica conocida, deberían haber desaparecido, haberse disuelto, haber sido olvidados. Pero la historia no es la única fuerza que actúa bajo estas colinas. A mediados del siglo XX, lo imposible empezó a tomar forma.
En 1948, saliendo literalmente de las cenizas de la tragedia más oscura del mundo moderno, nació una nación en un solo día. Contra todo pronóstico, el Estado moderno de Israel quedó establecido. Después, en 1967, tras 6 días de un conflicto vertiginoso, el corazón antiguo de la nación fue recuperado. Por primera vez en milenios, soldados judíos estuvieron de pie frente al muro occidental, llorando, orando y declarando que Jerusalén volvía a ser su casa. Desde las llanuras heladas de Siberia, desde las calles saturadas de Nueva York, desde comunidades antiguas de Yemen y de Europa, millones empezaron a regresar. Una migración obstinada hacia la tierra de sus antepasados. Para quienes estudian las profecías antiguas, esa anomalía histórica no fue simplemente geopolítica. Fue el cumplimiento literal de una visión antigua y sobrecogedora. Hace miles de años el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu a un valle cubierto por completo de huesos secos, rotos, sin vida, y una voz le preguntó si aquellos huesos podían volver a vivir. Mientras el profeta miraba, un sonido recorrió el valle, hueso encajando con hueso. La carne creció sobre ellos, la piel los cubrió, el aliento entró en ellos, y un ejército muerto se puso de pie, otra vez con vida. El propio texto antiguo resuelve el enigma. Esos huesos son toda la casa de Israel. Y la promesa que sigue habla de abrir las tumbas, de hacerlos subir de ellas y de llevarlos de vuelta a la tierra de Israel. Para millones de personas en todo el mundo, el renacimiento de Israel y la reunificación de Jerusalén son las señales definitivas de la línea de tiempo del final. El Valle de los Huesos Secos volvió a la vida. El escenario está montado. Los actores regresaron al centro del mundo. Y con Jerusalén firmemente instalada como punto focal de la tensión global, los engranajes se movieron hacia la fase final, la más discutida de todas, porque incluso con la tierra recuperada y el pueblo de vuelta, quedaba un obstáculo aparentemente insalvable. Una llave que faltaba y sin la cual la profecía última jamás podría completarse. Para restaurar el sistema antiguo, para que un tercer templo se levante sobre el lecho rocoso agrietado del monte, el suelo sagrado tiene que ser purificado primero. Según las leyes registradas en el libro de Números, capítulo 19, la montaña se considera ritualmente impura por siglos acumulados de sangre, guerra y muerte. Y para limpiarla el sacerdocio necesita un elemento tan raro, tan específico, que roza lo milagroso. Las cenizas de una novilla roja perfecta. Una vaca ritual completamente bermeja desde su nacimiento, sin una sola mancha, sin un solo defecto, sin siquiera 2 pelos de otro color. Un animal que nunca haya llevado yugo, que jamás haya trabajado un día de su vida. Durante siglos esto se consideró sencillamente imposible. Se daba por sentado que la pureza genética exigida se había perdido en la historia, que era un mito inalcanzable del mundo antiguo. Pero algo cambió. En instalaciones discretas, bajo vigilancia estricta, y gracias al esfuerzo obstinado de quienes están decididos a ver las profecías antiguas completarse, la búsqueda dio resultados. 5 novillas rojas impecables cruzaron el océano en avión y llegaron al suelo de Israel. Fueron examinadas por rabinos especializados con lupa, pelo por pelo, verificando una perfección absoluta. Han sido criadas, cuidadas y protegidas, apuntando exactamente a esta hora. Las implicaciones de ese rito son enormes. Las cenizas de esos animales, mezcladas con las aguas puras del manantial de Gijón, son lo único que separa al mundo moderno de la construcción del tercer templo. Para algunos, eso representa una escalada peligrosa, una chispa capaz de encender un conflicto global sobre el pedazo de tierra más disputado del planeta. Para otros, es la última pieza de un rompecabezas divino encajando en su sitio. Piensa en el cuadro que se está formando frente a nosotros. El pueblo reunido desde los valles muertos del mundo. El catalizador escarlata perfecto ya en su lugar, esperando el fuego. El cielo sobre la ciudad santa teñido de carmesí. Y bajo el monte del templo, el suelo abriéndose mientras la puerta oriental sellada se estremece dentro de su marco. Cada suceso es un hilo. Y conforme esos hilos se entrelazan cada vez más apretados, apuntan todos hacia una misma conclusión difícil de esquivar. El mundo que creemos conocer se está fracturando. Los planos antiguos están imponiéndose sobre la realidad moderna. Y la hora, al parecer, llegó. Así que mientras el cielo sobre Jerusalén se va apagando hacia un tono profundo y desconocido, mientras la luz roja se retira del horizonte como el eco final de algo que nadie alcanzó a ver del todo, la ciudad sigue ahí, de pie bajo todo eso. Antigua, callada, resistente, desde el monte del templo, donde generaciones enteras se han reunido a orar y donde las fracturas, recién abiertas, descansan ahora como cicatrices en carne viva sobre la caliza sagrada, hasta el monte de los olivos que domina desde arriba la historia completa de esta tierra, con sus árboles antiguos moviéndose en la oscuridad igual que lo han hecho durante miles de años. Todo parece unido por algo más hondo que el propio tiempo. La historia pesa dentro de sus piedras. La memoria se queda a vivir en sus valles. Cada bloque tallado,
cada puñado de polvo seco ha presenciado el ascenso y la caída de imperios, el choque de ejércitos, la quema de altares y las lágrimas escondidas de los fieles a lo largo de los siglos. Aquí nada se olvida realmente. La Tierra guarda los planos de todo lo que alguna vez existió, y hay una expectativa suspendida en el aire, como algo que quedó a medias, como una respiración sagrada contenida durante siglos, esperando que por fin se pronuncie la palabra definitiva. Sin embargo, mientras el cielo cambiaba, mientras el suelo iba devolviendo fragmentos del pasado, mientras una piedra misteriosa y unos objetos enterrados siguen circulando entre quienes buscan sentido, alimentando debates interminables en pantallas y pasillos de todo el mundo, empezó a aparecer otro tipo de movimiento, no en el temblor violento de la tierra, no en las anomalías encendidas del cielo, sino en los espacios callados y escondidos del corazón de quienes están viendo todo esto ocurrir. Más allá de los turistas paralizados en los callejones, más allá de las fuerzas de seguridad custodiando puertas que se desplazaron, las imágenes de ese día se expanden hacia afuera a través de lentes satelitales y aterrizan en las pantallas iluminadas de millones de hogares en todos los continentes. El mundo se ve obligado a mirar. Y entonces, los titulares sensacionalistas empiezan a perder filo. Las discusiones políticas bajan el volumen, porque para millones de personas, Jerusalén no es solamente un punto en un mapa, es un espejo levantado frente al alma humana. Es el lugar donde las preguntas más hondas de la existencia se niegan a desaparecer, donde el pasado nunca termina de irse y camina al lado de los vivos como una verdad imposible de negar, y donde el futuro siempre se ha sentido apenas fuera de alcance, tirando de la humanidad hacia adelante con una fuerza invisible. Y mientras estas imágenes siguen resonando en la cabeza del escéptico y del creyente por igual, todo el relato se estrecha hasta convertirse en un solo pensamiento afilado. Todo lo que se vio, todo lo que salió a la luz, todo lo que se puso en duda, la espada romana oxidada arrancada del barro, la moneda antigua con el rostro de un reino muerto, el horizonte encendido y las piedras desplazadas de la puerta oriental, apunta hacia algo más profundo que un simple descubrimiento. No se trata de cálculos, ni de cifras, ni de pánico geopolítico. Se trata de un recordatorio, de un llamado, de un momento de reflexión honesta, porque en medio de todas las señales ruidosas y sobrecogedoras que la gente cree estar viendo, en medio de la carrera frenética por descifrar profecías y analizar anomalías atmosféricas, sigue habiendo algo más silencioso hablando por debajo de todo eso. Un susurro tenue y constante que atraviesa los arcos de piedra, pasa por encima de las tumbas antiguas y se posa sobre la ciudad quieta. Un llamado que no invita al miedo, sino al regreso. Una invitación a apartarse del ruido incesante del mundo moderno, del pánico de las multitudes, del caos de la vida diaria. A detenerse, a escuchar y a reconocer lo que ha estado presente desde siempre. Una presencia eterna e inquebrantable que no necesita que las montañas se partan ni que los cielos ardan para ser real. Y sin embargo hay algo que casi nadie se detuvo a considerar aquella tarde, mientras las cámaras apuntaban al cielo encendido y los teléfonos temblaban en manos sudorosas. Nadie preguntó por el orden, porque los sucesos no llegaron desordenados, llegaron en fila, uno detrás de otro con la disciplina de algo ensayado. Piénsalo con calma, el viento vino primero, no la lluvia, no el temblor, no el fuego, el viento. Y quien conoce los textos antiguos sabe que casi siempre es así. Antes de que algo se manifieste, el aire cambia. Se vuelve pesado, se vuelve espeso, como si la atmósfera estuviera preparando el terreno para lo que viene detrás. Y en Jerusalén, el aire cambió durante 3 días seguidos antes de que el primer grano de arena tocara los tejados. Eso lo contaron después los comerciantes del bazar, los que llevan 4 generaciones abriendo la misma persiana metálica a la misma hora. Dijeron que los pájaros habían dejado de posarse en los cables, que los gatos del callejón, esos que nunca se mueven de sus rincones, habían desaparecido de golpe, que el agua de las fuentes tenía un sabor distinto, más metálico, más antiguo. Nadie escribió un informe sobre eso, nadie lo midió con un instrumento, pero la gente que lleva toda la vida en esas calles lo notó, y cuando le preguntas a un anciano de la ciudad vieja qué sintió esa semana, no te habla de meteorología, te habla de un silencio raro, de la sensación de que algo estaba conteniendo la respiración. Y cuando finalmente llegó la tormenta, no llegó como llegan las tormentas. Los registros del centro meteorológico marcaron el primer descenso de visibilidad a las 11:40 de la mañana. 17 minutos después, la ciudad entera había desaparecido bajo el polvo. 17 minutos. Para que te hagas una idea de lo que significa ese número, una tormenta de arena estándar en esa región tarda entre 2 y 5 horas en alcanzar densidad máxima. Esta lo hizo en menos tiempo del que dura un trayecto en autobús. Los especialistas lo llamaron un evento de progresión acelerada, una expresión técnica que suena tranquilizadora hasta que la traduces. Significa que no saben exactamente por qué fue tan rápido.
y en el interior de esa nube ámbar ocurrieron cosas que los informes oficiales apenas mencionan de pasada. Los sistemas de iluminación pública se activaron solos, porque los sensores de luz creyeron que había caído la noche. Durante casi una hora a mediodía, Jerusalén estuvo alumbrada por farolas. Imagina la escena: el sol en lo más alto del cielo, invisible, y abajo una ciudad de 3000 años iluminada artificialmente como si fueran las 11 de la noche, con peregrinos avanzando a tientas, apoyándose en muros que llevan ahí desde antes del nacimiento de casi todas las naciones modernas. Y hubo más. Varias personas describieron un fenómeno que a los científicos les costó explicar: descargas estáticas. Chispas saltando entre superficies metálicas, cabellos erizándose, puertas de coches que daban pequeños calambres al tocarlas. Es un efecto conocido en tormentas de arena severas, donde las partículas en suspensión se cargan por fricción y convierten el aire entero en un campo eléctrico. Físicamente tiene sentido. Pero vívelo tú, con la garganta llena de polvo, en la ciudad donde se escribieron los textos que hablan del fin de todas las cosas, y verás si la palabra fricción te consuela. Un guía turístico que llevaba a un grupo de peregrinos brasileños contó después que uno de los visitantes, un hombre mayor que apenas hablaba, se sentó en el suelo en medio de la calle. No por miedo, no por cansancio. Se sentó y se quedó ahí, con las manos abiertas sobre las rodillas, escuchando. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió una sola frase: que había esperado toda su vida para escuchar ese sonido y que no pensaba escucharlo de pie. Nadie supo qué sonido era. Nadie más lo oyó. Y así, con esa mezcla imposible de datos técnicos y experiencias que no caben en ningún gráfico, la tormenta hizo su trabajo y se retiró. Pero dejó algo detrás. Cuando el polvo se asentó y los equipos de limpieza salieron a despejar las calles, notaron que el sedimento no era uniforme. En la mayor parte de la ciudad, la capa de arena tenía el color habitual, ese ocre pálido del desierto. Pero en la zona que rodea el monte del templo, el polvo acumulado tenía un tono distinto, más oscuro, más rojizo. Los análisis posteriores explicaron que se trataba de partículas con mayor contenido de óxido de hierro, transportadas desde una región específica del desierto. Una explicación limpia, correcta, verificable. Y sin embargo, alguien tomó una fotografía de esa franja rojiza depositada exactamente sobre el perímetro sagrado, publicó la imagen, y en cuestión de horas, el mundo entero estaba discutiendo por qué el polvo se había teñido justamente ahí y no en ningún otro sitio. Esa es la naturaleza de esta ciudad. Aquí ningún detalle es solamente un detalle. Y mientras la discusión sobre el polvo rojizo se extendía por foros, transmisiones y sobremesas familiares en medio mundo, en el norte, junto al mar de Galilea, el suelo todavía estaba caliente. Vale la pena detenerse en eso porque la mayoría de los relatos pasan por encima demasiado rápido. Un incendio forestal no descubre ruinas por casualidad, lo hace por física. La vegetación mediterránea densa, el matorral espinoso, la maleza acumulada, las raíces entrelazadas, actúa como una manta aislante que protege el terreno y al mismo tiempo lo esconde. Los arqueólogos llevan décadas quejándose de eso. Saben que debajo hay estructuras, tienen indicios, tienen mediciones indirectas. Pero retirar esa cubierta a mano cuesta años y presupuestos que casi nunca aparecen. El fuego lo hizo en una tarde, y lo hizo con una precisión que ningún equipo humano habría logrado. Quemó la biomasa superficial, dejó intacta la piedra y al retirarse expuso las líneas de los cimientos con el contraste perfecto. Roca clara sobre suelo carbonizado. Los arqueólogos lo llaman contraste postincendio y es, sin exagerar, el mejor regalo que puede recibir un investigador de campo. Desde el aire, con un dron, esas líneas aparecen dibujadas como si alguien las hubiera trazado con tiza. Lo que apareció esa tarde no fue un muro cualquiera, fue un sistema. Bloques de gran tamaño, colocados con técnica constructiva de época romana. Un trazado que sugería no una vivienda ni un almacén, sino una fortificación pensada para resistir. Alineaciones que se prolongaban decenas de metros. Y, en el extremo más cercano al agua, restos de lo que podría haber sido una estructura de acceso, un punto de control entre la tierra y la orilla. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda para quien prefiere separar la fe de la evidencia. Porque Betsaida es uno de los grandes problemas no resueltos de la geografía bíblica. Los evangelios la mencionan repetidamente. Josefo la describe con detalle, incluso registra que fue elevada de aldea a ciudad y rebautizada en honor a la hija de un emperador. Debería ser fácil de encontrar, y sin embargo, durante más de un siglo, los especialistas han discutido su ubicación exacta, proponiendo distintos sitios, defendiendo distintas hipótesis y refutándose unos a otros con una tenacidad admirable. El problema principal siempre fue el mismo. La línea de costa se ha movido. El nivel del lago ha subido y bajado a lo largo de los siglos, y lo que en el primer siglo era un asentamiento junto al agua,
hoy puede estar a más de 1 kilómetro tierra adentro, sepultado bajo capas de sedimento del río y bajo esa maleza terca que nadie tenía presupuesto para retirar, hasta que el fuego la retiró gratis. Y cuando los equipos compararon las coordenadas del nuevo trazado con las descripciones de Josefo, la distancia a la orilla original, la orientación defensiva, la relación con la desembocadura, el ajuste fue lo bastante bueno como para que gente muy cautelosa, gente entrenada durante décadas para no emocionarse, empezara a emocionarse. Porque si ese lugar es lo que parece ser, entonces estamos hablando del suelo donde, según los evangelios, un hombre ciego recuperó la vista en 2 etapas. Primero viendo figuras borrosas como árboles caminando, y solo después con claridad completa. Un detalle extrañísimo, tan poco conveniente para quien quisiera inventar una historia impecable, que muchos historiadores lo señalan precisamente por eso. Nadie fabrica un milagro a medias. Estamos hablando de la región donde 5.000 personas comieron de lo que cabía en las manos de un niño. Estamos hablando de la orilla desde la que unos pescadores vieron algo cruzar el agua en plena noche y creyeron, al principio, que era un fantasma. Durante 20 siglos, todo eso fue texto. Palabras sobre papel, repetidas, traducidas, discutidas, creídas o descartadas según el temperamento de cada quien. Y ahora hay piedra. Piedra que puedes tocar. Piedra que puedes medir. Piedra que estuvo ahí todo el tiempo, esperando debajo de un matorral que nadie quiso cortar. Eso, por sí solo, ya habría bastado para llenar titulares durante semanas. Pero como ya has visto, no se detuvo ahí. Volvamos a la piedra manchada, porque conviene mirarla de cerca y sin prisa. Una superficie de caliza parcialmente expuesta. Nada llamativo en el corte, nada extraordinario en el tamaño. Lo único que la separa de las miles de piedras que uno pisa cada día en esa ciudad es una decoloración rojiza que se extiende por una porción de la cara superior, con bordes difusos, sin forma definida, integrada en el material como si formara parte de él. Los geólogos tienen respuestas para eso, y son buenas respuestas. La caliza es porosa, absorbe. Cuando el agua se filtra a través de suelos ricos en hierro y luego se evapora, deja depósitos minerales que se fijan dentro de la roca. Con siglos de por medio, esas manchas se vuelven prácticamente permanentes y adquieren tonos que van del ocre al rojo oscuro. Es un proceso común, está documentado en formaciones de todo el planeta. Si recorres cualquier cantera de esa región, encontrarás decenas de ejemplos. Todo eso es cierto. Y aún así, la pregunta que la gente hacía no era geológica. La pregunta era otra, y era más difícil. ¿Por qué esta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este lugar exacto y en esta semana exacta, entre todas las semanas posibles de 3.000 años de historia urbana? Los escépticos responden lo obvio: sesgo de atención. La mancha probablemente lleva ahí 15 siglos. Lo que cambió no es la piedra, es la cantidad de ojos mirándola. Cuando una ciudad entra en el foco mundial, todo lo que hay en ella entra también, y detalles que llevaban milenios en la indiferencia de pronto se vuelven pruebas de algo. Es un argumento sólido. Probablemente sea el correcto, pero incluso quien acepta ese argumento suele quedarse con una incomodidad difícil de expresar, porque el sesgo de atención explica por qué la vemos, no explica por qué nos afecta, y ese es el verdadero fenómeno aquí, no la mancha, nosotros. Hay algo en el ser humano que se niega con una terquedad casi física a aceptar que el pasado esté completamente cerrado, que lo que ocurrió, ocurrió y se acabó, sin dejar rastro recuperable. Necesitamos que quede algo, una huella, una marca, un objeto. Por eso guardamos cartas que nunca releeremos. Por eso conservamos la ropa de quien ya no está. Por eso una ciudad entera se detiene ante una roca decolorada. No es superstición, es memoria buscando dónde apoyarse. Y en Jerusalén, esa necesidad tiene 3.000 años de práctica. Ahora bajemos. Las excavaciones en el entorno del monte del templo son, sin discusión, las más delicadas del planeta. No por dificultad técnica, sino por todo lo demás. Cada palada tiene implicaciones religiosas, políticas, legales y diplomáticas. Los permisos son un laberinto. La supervisión es constante. Y cualquier hallazgo se convierte de inmediato en argumento para alguien. Por eso el trabajo avanza despacio, milimétricamente, con cepillos más que con picos, y por eso cuando los fragmentos metálicos empezaron a aparecer, nadie salió corriendo a anunciarlo. Primero se documentó, se fotografió en posición, se registró la profundidad exacta, el estrato, la relación con el material circundante, porque en arqueología el objeto importa mucho menos que su contexto. Una moneda fuera de su capa es una curiosidad, y una moneda dentro de su capa es una fecha. Lo primero fue el fragmento de hoja. Óxido consolidado, la sección transversal todavía legible, una nervadura central que sobrevivió al tiempo. Ese perfil concreto es característico de la espada corta de infantería romana, la herramienta que convirtió a un ejército en un imperio. No una espada de duelo ni de ceremonia.
un instrumento de trabajo diseñado para funcionar apretado dentro de una formación, en espacios donde no cabía otra cosa. Encontrar algo así bajo Jerusalén no sorprende a ningún historiador. La ciudad fue tomada, sitiada, arrasada y reconstruida tantas veces que el suelo es prácticamente un archivo de conflictos superpuestos. El año 70 dejó una capa de destrucción tan marcada que los excavadores la usan como referencia cronológica. Por encima, después; por debajo, antes. Lo que sí resulta perturbador no es el hallazgo, es imaginarlo, porque ese trozo de metal, hoy inerte dentro de una bolsa etiquetada, fue en algún momento una cosa viva en la mano de alguien. Alguien con nombre, alguien que tenía madre, alguien que probablemente no quería estar ahí, a miles de kilómetros de casa, sudando bajo un casco en una ciudad extranjera durante el peor verano de su vida. Y junto a esa hoja, el anillo. Los anillos son, para un arqueólogo, mucho más elocuentes que las armas. Un arma habla de un ejército. Un anillo habla de una persona. Habla de un dedo concreto, de una medida concreta, de una decisión concreta de ponérselo cada mañana. Cuando encuentras un anillo, no encuentras historia, encuentras biografía. Este era simple, sin piedras, sin inscripción visible bajo la corrosión. Un aro con un ligero ensanchamiento en la parte superior, del tipo que usaban personas comunes, no dignatarios. La clase de objeto que se compra una vez y se lleva hasta el final. Y la moneda. Las monedas antiguas son máquinas de propaganda del tamaño de una uña. Cada emisión llevaba un mensaje: el rostro del que manda, el símbolo del poder, la fecha del reinado. Se acuñaban para pagar tropas y para recordarle a todo el mundo quién estaba al mando. Por eso son tan valiosas para fechar un estrato, y por eso encontrarlas siempre incomoda un poco. Sostienes en la palma la publicidad de un régimen que lleva 2000 años muerto y que en su momento se creía eterno. Todos ellos se creían eternos, sin excepción. Ninguno lo fue. Y esa es quizá la lección más silenciosa de todo lo que salió de esa excavación. Porque mientras arriba el mundo discutía sobre señales y finales, abajo el suelo devolvía, uno tras otro, los restos de imperios que también estuvieron convencidos de estar viviendo el capítulo definitivo de la historia. La tierra no distingue entre vencedores y vencidos. Los guarda a todos en la misma capa, y entonces el cielo se puso rojo. Sobre este punto hay que ser especialmente cuidadoso, porque es donde más fácilmente se pierde la cabeza. El mecanismo físico es real y está perfectamente descrito. La luz solar blanca contiene todo el espectro. Cuando atraviesa la atmósfera, las moléculas de aire dispersan preferentemente las longitudes de onda cortas, el azul, y por eso el cielo tiene el color que tiene. Cuando el sol está bajo, la luz recorre un camino mucho más largo a través de la atmósfera. Pierde casi todo el azul por el camino y llega a nuestros ojos cargada de rojo y naranja. Eso es cualquier atardecer. Añade ahora una carga masiva de polvo mineral en suspensión a gran altitud, con partículas del tamaño justo, y ese efecto se multiplica hasta lo absurdo. El filtrado deja de afectar solo al horizonte y pasa a teñir la bóveda completa. El resultado es un cielo uniformemente rojo, sin gradiente, sin zonas claras, cerrado sobre la ciudad como una cúpula. Está documentado. Ha ocurrido antes. Volverá a ocurrir. Y sabiendo todo eso con la explicación completa en la mano, sigue siendo una de las cosas más difíciles de mirar sin sentir algo apretándote el pecho, porque el conocimiento técnico no desactiva la respuesta emocional. Puedes entender perfectamente la óptica atmosférica y aún así quedarte inmóvil en mitad de la calle. Puedes recitar de memoria por qué la luz se comporta así y aún así bajar la voz. Saber cómo funciona algo no siempre reduce su peso, a veces lo aumenta, porque te obliga a aceptar que un fenómeno completamente natural puede tener exactamente la apariencia que las profecías antiguas describieron mucho antes de que existiera la palabra atmósfera. Y ese es un detalle que rara vez se comenta. Quien escribió sobre un sol oscurecido y una luna del color de la sangre no tenía instrumentos, no conocía la dispersión de la luz, no sabía nada de partículas en suspensión, y aún así describió con una precisión visual notable algo que hoy podemos fotografiar y explicar. Los escépticos dicen, describió un eclipse o una tormenta de polvo, porque esas cosas ya ocurrían entonces. Y tienen razón. Los creyentes dicen, exacto, y por eso la señal está diseñada para ser reconocible cuando llegue el momento. Y también tienen su lógica interna. Lo interesante es que ambas posturas están mirando la misma fotografía. Lo único distinto es qué esperaban ver antes de mirarla. Y luego llegó el temblor. Aquí conviene bajar el volumen dramático y mirar el terreno, porque el terreno tiene mucho que decir. La región se asienta sobre una de las fallas geológicas más activas del mundo, una fractura enorme que recorre el territorio de norte a sur y que ha producido terremotos destructivos de forma recurrente a lo largo de la historia registrada. No es una hipótesis,
Hay capas de destrucción sísmica documentadas en excavaciones de toda la zona, con siglos de separación entre ellas, formando un patrón inquietante por lo regular. Los sismólogos llevan décadas advirtiendo que la región está estadísticamente atrasada. Es un lenguaje frío que significa algo sencillo. Según el ritmo histórico, ya debería haber ocurrido otro. Así que un movimiento sísmico en Jerusalén no es una anomalía. Es una cita pendiente. Lo que llamó la atención esta vez fue el carácter del movimiento. No la magnitud, fue moderada, sino el comportamiento. Los testigos coincidieron en describir algo rítmico más que caótico, un pulso, y varios mencionaron el sonido antes que el movimiento, lo cual tiene explicación física. Ciertas ondas sísmicas viajan más rápido que otras y pueden producir un zumbido grave audible segundos antes de que llegue la sacudida perceptible. Los animales lo detectan primero por lo mismo. No es intuición mística, es que perciben frecuencias que nosotros no. Pero explicar el mecanismo no cambia lo que se siente estar de pie sobre una explanada de 3000 años cuando esa explanada empieza a quejarse. Y la fractura en el pavimento tampoco es en sí misma algo sobrenatural. Las losas se agrietan, los rellenos ceden. Las estructuras antiguas responden al estrés de maneras que los ingenieros modernos pueden modelar. Lo que nadie pudo modelar fue la dirección, porque de todas las trayectorias posibles, la fractura se orientó hacia el este, hacia el muro que mira al Monte de los Olivos, hacia la puerta que lleva siglos tapiada. Y ahí es donde hasta el más racional de los presentes reconoció, aunque fuera en voz baja y para sí mismo, que la coincidencia era incómoda. Detengámonos en esa puerta porque merece que la entendamos bien. La entrada oriental del recinto es probablemente el punto arquitectónico más cargado de significado acumulado de todo el planeta, no por su belleza, que la tiene, sino por lo que representa para tres tradiciones distintas al mismo tiempo, y por lo que se hizo para impedir que ese significado se realizara. Fue sellada, deliberadamente, con piedra maciza, por una autoridad que conocía perfectamente el contenido de las profecías y decidió actuar sobre la geografía para bloquearlas. Piensa en la magnitud de esa decisión. Alguien con poder real, con ejércitos y recursos, miró un texto antiguo, se tomó en serio lo que decía y ordenó tapiar una puerta para evitar que se cumpliera. No la ignoró, no se rió de ella. La consideró lo bastante creíble como para invertir trabajo y piedra en detenerla, y por si eso no bastaba, se dispuso un cementerio delante. La lógica detrás de esa segunda medida es discutida por los especialistas, y conviene decirlo con honestidad. Muchos historiadores consideran que la explicación popular es una construcción posterior y que el cementerio simplemente ocupa un espacio que ya se usaba para enterramientos desde mucho antes. Como tantas cosas en esta ciudad, la versión que todos repiten y la versión documentada no coinciden del todo. Pero la imagen quedó grabada en el imaginario colectivo. Una puerta sellada con piedra, custodiada por tumbas. Esperando. Y esperar es exactamente lo que ha hecho durante siglos, sin moverse, sin ceder. Convertida en una postal, en un punto de referencia para guías turísticos, en un fondo para fotografías de peregrinos que posan sin saber del todo qué tienen detrás, hasta que se movió unos centímetros. Y aquí es donde hay que tener cuidado con las palabras, porque la diferencia entre lo que ocurrió y lo que se contó que ocurrió puede ser enorme. Un desplazamiento milimétrico en mampostería antigua tras un evento sísmico es, técnicamente, lo más normal del mundo. Los muros históricos se mueven, se asientan, responden. Los conservadores monitorizan estos desplazamientos de forma rutinaria en monumentos de todo el planeta, con sensores que registran variaciones que ningún ojo humano detectaría jamás. Si ese mismo desplazamiento hubiera ocurrido en un muro cualquiera de la muralla, nadie lo habría mencionado. Habría entrado en un informe técnico y ahí se habría quedado, entre tablas y mediciones. Pero ocurrió en esa puerta, y por eso en cuestión de horas dejó de ser un dato de conservación para convertirse en un acontecimiento del que se habló en todos los idiomas del mundo. La pregunta que quedó flotando, y que sigue flotando, no es si la piedra se movió. Se movió y hay mediciones. La pregunta es, ¿qué significa que se moviera justo ahí, justo entonces, justo después de todo lo demás? Y no existe ninguna metodología, ni científica ni teológica, capaz de responder eso con certeza. Solo existe la elección de cada persona sobre qué hacer con la coincidencia. Algunos la archivan, siguen con su día, revisan sus mensajes, vuelven al trabajo y esa noche duermen igual que siempre. Es una respuesta perfectamente legítima y probablemente la más saludable en términos de estabilidad emocional. Otros no pueden archivarla. Se quedan dándole vueltas a la secuencia completa. El viento, el fuego, la piedra, los objetos, el cielo, la grieta, la puerta. Y sienten que ignorar semejante acumulación exige más fe que aceptarla. Y entre esos dos grupos está la inmensa mayoría de la humanidad, que no sabe qué pensar y que en el fondo agradece no tener que decidirlo hoy. Ahora bien,
Si hay un elemento en toda esta historia que merece atención sostenida, no es la puerta, ni el cielo, ni siquiera la grieta. Son los animales. Porque de todo lo que se ha descrito, ese es el único punto donde la profecía deja de ser interpretación y se convierte en logística. El requisito ritual es de una exigencia casi absurda. Un animal completamente rojizo, sin mezcla, sin defecto, sin haber sido sometido a trabajo. La normativa tradicional desarrollada por los sabios llega a niveles de detalle que resultan asombrosos. Se discute cuántos pelos de otro color invalidan al animal, dónde pueden estar situados, qué cuenta como marca y qué no, en qué edad debe encontrarse, qué acciones concretas lo descalifican para siempre. Y no es una lista pensada para ser cumplida con facilidad. Es una lista pensada para que casi nada la cumpla. Durante la mayor parte de 2 milenios, eso funcionó como un cierre definitivo. Sin el animal, no hay ceniza. Sin la ceniza, no hay purificación. Sin la purificación, no hay acceso ritual. Y sin acceso ritual, todo lo demás queda suspendido indefinidamente. Era en la práctica un candado biológico, y entonces alguien decidió intentarlo en serio, no con misticismo, con ganadería, con selección de razas, con genética, con criadores especializados, con transporte internacional, con veterinarios, con papeleo de importación, con cuarentenas, con seguros. La logística más prosaica del mundo puesta al servicio del requisito más esotérico imaginable. Y funcionó. Los animales llegaron. Fueron inspeccionados con un rigor obsesivo, examinados centímetro a centímetro por especialistas capaces de descalificar a un ejemplar entero por 2 pelos del color equivocado. Han sido criados bajo condiciones controladas, protegidos de cualquier situación que pudiera invalidarlos, vigilados con una atención que ningún otro ganado del planeta recibe. Y ahí están. Ese es, para mí, el detalle más difícil de asimilar de toda esta historia. No un cielo rojo, que la física explica, no una grieta, que la geología explica, sino el hecho perfectamente verificable de que un requisito considerado imposible durante 2000 años fue resuelto por gente organizada, con paciencia y presupuesto, en el plazo de unos pocos años. Lo imposible no cayó del cielo. Llegó en avión con documentación sanitaria en regla. Y eso, dependiendo de cómo lo mires, es la cosa más mundana o la más extraordinaria que hayas escuchado hoy, porque plantea una pregunta que va mucho más allá de esta historia concreta. ¿Qué otras cosas que damos por imposibles están simplemente esperando a que alguien se organice? Y aquí es donde toda la secuencia empieza a apretarse. Un pueblo que debió desaparecer y no desapareció. Una tierra que volvió a tener nombre. Una ciudad que volvió a ser centro. Un requisito imposible que dejó de serlo. Una puerta sellada que se movió unos centímetros. Un cielo que se tiñó. Un suelo que se abrió. Y por debajo de todo, capa tras capa, los restos de cada imperio que alguna vez creyó que esta historia terminaba con él. Cada hilo, por separado, tiene su explicación. Todas las explicaciones son buenas. Ninguna es forzada. Y aún así, cuando los pones uno junto a otro, sobre la misma mesa, en el mismo año, en la misma ciudad, hay algo en el patrón que se resiste a quedarse quieto. Puede que sea solo nuestra mente haciendo lo que mejor sabe hacer, buscar figuras donde solo hay puntos. Llevamos toda la evolución entrenados para eso, y nos ha salvado la vida más veces de las que nos ha engañado. O puede que a veces los puntos formen una figura de verdad, y distinguir entre ambas cosas, honestamente, está por encima de mi capacidad y probablemente de la tuya. Lo que sí está a nuestro alcance es otra cosa, y es más pequeña, y es más urgente, porque fíjate en algo. En todo este relato, ninguna de las señales exige nada de ti. El cielo se pinta solo, la tierra se agrieta sola, la puerta se mueve sola. Puedes verlo todo desde una pantalla, comentar, compartir, indignarte o emocionarte, y no cambiar absolutamente nada de tu vida. Las señales no piden permiso y tampoco piden respuesta. Lo único que en toda esta historia pide algo de ti es esa voz callada que no aparece en ningún titular, la que no necesita que un monte se parta para hacerse notar, la que lleva todo este tiempo debajo del ruido, esperando que bajes el volumen lo suficiente, y esa sí pide algo. Pide que te detengas, que mires hacia adentro en lugar de hacia arriba, que revises qué estabas haciendo con tus días antes de que el cielo se pusiera rojo, porque lo más probable es que mañana vuelva a ser azul y tú sigas exactamente donde estabas. Los ciclos de noticias van a seguir. Otra historia ocupará este lugar dentro de una semana. Las grietas se rellenarán, el polvo se limpiará y la puerta oriental volverá a ser el fondo de las fotografías de los peregrinos. Pero la pregunta que se te quedó en el pecho mientras mirabas todo esto no se limpia con una manguera. Esa te la llevas. Y quizá ese sea el verdadero sentido de todo lo que hemos recorrido. No descifrar la fecha, no calcular la hora, sino reconocer que si una piedra manchada
un cielo teñido y una puerta desplazada unos centímetros fueron capaces de detener al mundo entero durante un día, entonces el mundo entero todavía es capaz de detenerse. Y si todavía puede detenerse, todavía puede escuchar. Y si todavía puede escuchar, entonces nada de esto llegó demasiado tarde. Y ahora conviene volver atrás, porque hay una parte de esta historia que casi nunca se cuenta, y que sin embargo es la que explica todo lo demás, la ciudad. No la ciudad como escenario, la ciudad como personaje. Jerusalén no es una capital cualquiera que por casualidad acumuló siglos. Es un lugar que fue construido, destruido, reconstruido, incendiado, saqueado, repoblado, sitiado y vuelto a levantar tantas veces que los arqueólogos ni siquiera hablan de una ciudad, sino de ciudades apiladas, una encima de otra, como páginas de un libro que alguien fue escribiendo sin borrar nunca lo anterior. Cuando excavas aquí, no vas hacia abajo, vas hacia atrás. Los primeros metros te devuelven los últimos siglos. Un poco más profundo aparecen los otomanos, debajo los cruzados, debajo los bizantinos, debajo los romanos y con ellos esa capa negra e inconfundible de ceniza que marca el año en que todo ardió. Y todavía más abajo, cuando ya crees que llegaste al fondo, aparecen los muros de una ciudad que existía cuando el mundo apenas empezaba a escribir. Cada capa contiene lo mismo: cerámica rota, restos de comida, herramientas, juguetes de niños, huesos de animales, monedas caídas de bolsillos que ya no existen. Vida cotidiana comprimida por el peso de la vida cotidiana que vino después. Y eso es lo que la mayoría de la gente no comprende cuando ve las imágenes de la explanada agrietada. No se abrió el suelo, se abrió el archivo. Piensa en el vértigo de ese momento. Una fractura recorriendo el pavimento y levantando polvo que no había visto la luz desde una época en la que todavía había reyes caminando por encima. Ese polvo es literalmente el aire de otro siglo. Los granos que se levantaron ese día estuvieron quietos, sin moverse un milímetro, mientras arriba pasaban imperios enteros. Estuvieron quietos cuando las legiones rodearon las murallas. Estuvieron quietos cuando los cruzados entraron por el norte. Estuvieron quietos cuando los otomanos levantaron las murallas que hoy todos fotografían. Estuvieron quietos durante las 2 guerras mundiales, durante la partición, durante cada conflicto, cada tregua y cada tratado. Y de pronto, un martes cualquiera, se levantaron. Hay algo profundamente perturbador en esa idea, no porque sea sobrenatural, sino porque es real. Ese polvo existió, estuvo ahí, y el hecho de que se moviera ahora, con nosotros mirando, con nuestras cámaras encendidas, con nuestra generación como testigo, tiene un peso difícil de sacudirse, porque significa que estamos incluidos. Durante toda nuestra vida hemos leído sobre acontecimientos históricos con la comodidad de saber que le ocurrieron a otros. Es cómodo estudiar una destrucción cuando llevas 2000 años de ventaja. Es fácil analizar una profecía cuando estás seguro de que no va contigo. Y entonces el suelo se abre en tu semana, en tu año, mientras revisabas tu teléfono y la distancia protectora desaparece. Hay un detalle sobre las excavaciones de esa zona que rara vez llega al público y que dice más sobre la naturaleza de este lugar que cualquier titular. Los arqueólogos que trabajan en el entorno del monte no pueden cavar libremente. La sensibilidad del área es tal que buena parte del material estudiado no proviene de excavaciones controladas, sino de tierra que fue retirada del lugar sin supervisión hace décadas y depositada en otro sitio como si fuera escombro. Toneladas de historia tratadas como basura. Y durante años, un equipo se dedicó a hacer algo que suena a locura: recuperar esa tierra desechada, tamizarla puñado a puñado, con agua y coladores, buscando lo que hubiera sobrevivido al traslado. Encontraron miles de objetos: monedas, puntas de flecha, sellos, piezas de mosaico, fragmentos de vasijas, pesas de comercio, objetos de uso diario que llevaban 20, 25, 30 siglos esperando y que estuvieron a punto de terminar bajo una carretera. Y aquí está la parte que a mí me deja callado. Cada uno de esos objetos fue rescatado por manos humanas, una a una, con paciencia insoportable, por gente que se levantaba cada mañana convencida de que valía la pena revisar un montón de escombros por si acaso. Nadie les garantizó que encontrarían algo, y encontraron todo. Eso sin ninguna intención mística. Ya es una lección. Porque la historia no se conserva sola. Alguien tiene que negarse a aceptar que se perdió. Y quizá ahí esté la clave que conecta todo este relato. La insistencia, la terquedad de no dar algo por muerto solo porque lleva mucho tiempo enterrado. Un pueblo disperso durante 20 siglos que se negó a disolverse. Un idioma que dejó de hablarse en la calle durante casi 2000 años y que volvió a ser el idioma en que hoy los niños discuten en un patio de colegio. Eso, dicho así, suena menor. No lo es. Pregunta a cualquier lingüista cuántos idiomas muertos volvieron a la vida cotidiana en toda la historia de la humanidad y te dirá que la lista tiene exactamente un elemento:
un requisito ritual considerado inalcanzable que fue resuelto por criadores organizados, una ciudad sepultada bajo maleza que un incendio devolvió al mapa, un montón de escombros que resultó ser un tesoro. Todo en esta historia repite el mismo patrón. Lo que se daba por perdido, no lo estaba. Solo estaba esperando a que alguien se tomara en serio la posibilidad de que siguiera ahí. Y ese patrón, mires desde donde lo mires, es incómodo. Porque si es cierto para una ciudad, para un idioma, para un pueblo entero, la pregunta se te devuelve inmediatamente hacia adentro. ¿Qué diste tú por perdido demasiado pronto? Volvamos un momento al fuego de Galilea porque quedó algo pendiente. La ironía de ese episodio es tan grande que casi resulta literaria. Un incendio, que es la forma más antigua y más brutal de destrucción, actuó como conservador. Lo que quemó era lo que estorbaba. Lo que dejó intacto era lo que importaba. La piedra no arde. Esa frase tan simple resume toda una filosofía de lo que sobrevive y lo que no. El fuego se lleva la hojarasca, la maleza, lo que creció rápido y sin raíces profundas. Lo que fue puesto ahí con intención, con peso, con cimiento, sigue en su sitio cuando el humo se va. Y si esa imagen te suena a algo más que arqueología, es porque lo es. Todos tenemos capas de maleza, cosas que crecieron encima de lo que somos porque nadie las cortó a tiempo. Rutinas, ruidos, distracciones, discusiones que parecían urgentes. Y de vez en cuando la vida pasa por encima con algo que quema, y cuando el humo se despeja descubres, con una mezcla de dolor y alivio, qué era maleza y qué era cimiento. Nadie pide ese fuego, nadie lo agradece mientras arde. Pero pregúntale a cualquiera que haya pasado por uno de verdad si sabía lo que tenía debajo antes de que se quemara todo lo demás. Ahora bien, hay una objeción que debe hacerse, y sería deshonesto de mi parte no hacerla. Cada generación ha creído estar viviendo el final. Esto no es una opinión, es un hecho documentado con una regularidad casi cómica. Ha habido siglos enteros en los que la gente estaba absolutamente convencida de que no llegaría al siguiente. Guerras, plagas, hambrunas, cometas, eclipses, terremotos, todo fue leído en su momento como la señal definitiva. Se vendieron propiedades, se abandonaron cosechas, se subieron a montañas a esperar, y el sol salió al día siguiente. Cada vez. Quien te diga que esta vez es distinta y no reconozca ese historial, o no lo conoce, o prefiere que tú no lo conozcas. Así que sí, la prudencia manda. La historia entera está del lado de la prudencia. Pero hay una segunda cosa que también debe decirse, y que suele omitirse por la razón contraria. El hecho de que muchas alarmas fueran falsas no demuestra que todas lo sean. Eso es lógica elemental. Un vigilante que se equivocó 100 veces puede acertar la 101, y el hecho de que se equivocara antes no protege a nadie de lo que venga después. La burla y el pánico son igual de perezosos. Ambos te ahorran el trabajo de pensar. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es sostener las dos cosas a la vez, no perder la cabeza y no dejar de mirar. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que los textos antiguos recomiendan cuando dejas de leerlos buscando fechas y empiezas a leerlos buscando actitud. No dicen calcula, dicen mantente despierto, que no es lo mismo. Calcular es intentar controlar el futuro. Mantenerse despierto es cambiar el presente. Y el presente es lo único sobre lo que alguno de nosotros tiene alguna autoridad real. Piensa en cómo terminó ese día en Jerusalén, cuando el rojo se apagó del cielo, cuando los equipos de seguridad terminaron de acordonar la explanada, cuando los periodistas se fueron a montar sus piezas y las cámaras se apagaron. La ciudad hizo lo que ha hecho siempre después de cada catástrofe, cada milagro y cada rumor. Cenó. Alguien puso la mesa, alguien discutió con un hijo adolescente, alguien llamó a su madre para decirle que estaba bien. Alguien barrió el polvo de la entrada de su tienda por tercera vez ese día, refunfuñando. Esa es la parte que ninguna transmisión muestra y que es probablemente la más sagrada de todas. Porque esta ciudad ha visto de todo, y su gran habilidad, la que le ha permitido sobrevivir a absolutamente todos los imperios que la quisieron, es esa, la capacidad de volver a poner la mesa. Los imperios traían ejércitos, arquitectos, monedas nuevas y calendarios nuevos. Estaban seguros de que su versión de la historia era la definitiva. Y todos, sin excepción, terminaron convertidos en una capa de tierra sobre la que alguien, tiempo después, volvió a poner la mesa. Los objetos que hoy salen de esas excavaciones no son restos de gloria, son restos de cotidianidad. Platos, lámparas de aceite, peines, juguetes, anillos sencillos como el que encontraron esta vez. La gloria no deja rastro, la vida diaria sí. Y hay algo enormemente consolador en eso, aunque parezca lo contrario. Significa que lo que va a sobrevivir de ti no es lo que hiciste para que se notara, es lo que hiciste porque tocaba hacerlo. La cena, la llamada, el gesto pequeño repetido durante años, eso es lo que queda en la capa. Y ahora, con todo esto sobre la mesa,
quiero proponerte una última manera de mirar la secuencia completa, distinta a las dos que suelen ofrecerse. La primera manera es la del miedo. Ver las señales, encadenarlas, deducir que el tiempo se acabó y vivir el resto de tus días con el estómago apretado, revisando titulares, buscando confirmación en cada tormenta y en cada temblor. Mucha gente vive así. No la juzgo, pero es un modo de existencia que consume por dentro y que, curiosamente, no produce nada bueno en nadie. La segunda manera es la del desprecio. Descartarlo todo, reírse, archivarlo en la carpeta de las supersticiones y seguir adelante sin haber sentido nada. También es una postura respetable y es la más cómoda de todas, pero tiene un costo silencioso. Quien decide de antemano que nada puede significar nada, se garantiza no encontrar nunca un significado, aunque pase justo delante de sus ojos. Y hay una tercera manera, que es más difícil porque no ofrece certezas. Mirar, sostener la mirada, aceptar que no sabes, y dejar que eso que no sabes te cambie algo pequeño hoy. No exige que te conviertas en experto en profecías. No exige que abandones tu escepticismo. No exige que compres nada, ni que sigas a nadie, ni que temas a ninguna fecha. Exige únicamente que no te vayas de esta historia igual que entraste. Porque al final mires el cielo de Jerusalén como fenómeno óptico o como advertencia, hay un hecho que ninguna de las dos posturas puede negar. Durante unas horas, millones de personas en todo el planeta levantaron la cabeza al mismo tiempo. Dejaron el teléfono, salieron de la tienda, detuvieron el coche, se quedaron quietas. Y en un mundo diseñado desde el primer segundo para que nunca te detengas, para que pases de una cosa a la siguiente sin respirar, un momento colectivo de quietud absoluta es, sin exagerar, el suceso más raro de todos los que hemos descrito. Más raro que el polvo, más raro que la grieta, más raro que la puerta. Porque el polvo volverá, el terreno volverá a moverse, las piedras seguirán apareciendo bajo la ciudad durante los próximos 1000 años. Pero una humanidad que se detiene a la vez, aunque sea por un instante, aunque sea por curiosidad, aunque sea solo para grabar un video, es un fenómeno que casi nunca se repite. Y si algo estaba buscando llamar tu atención, lo consiguió. La pregunta que queda no es ¿qué significaron esas señales? La pregunta es ¿qué vas a hacer ahora que ya miraste? Porque el cielo volvió a ser azul al día siguiente. La grieta fue medida, documentada y estabilizada. La puerta sigue donde estaba, con sus centímetros de más y su silencio de siglos. Los animales siguen siendo vigilados. Las excavaciones continúan, los debates continúan, todo continúa. Y esa continuidad, que parece decepcionante después de tanta intensidad, es en realidad el regalo, porque significa que todavía hay tiempo, que la puerta se movió unos centímetros y no se abrió del todo, que la grieta apareció y no se tragó nada, que el cielo se tiñó y volvió a limpiarse. Todo eso son avisos, no finales, y un aviso solo tiene sentido si queda algo por hacer después. Así que cuando esta historia termine, cuando cierres esto y vuelvas a tu tarde normal, a tu cocina, a tu trabajo, a tus preocupaciones que probablemente no tienen nada que ver con puertas otomanas ni con novillas rojas, quédate con lo único que realmente te pertenece de todo esto, no con el miedo, con la conciencia, con la certeza incómoda y luminosa de que nada de lo que consideramos definitivo lo es, que las ciudades enterradas vuelven a aparecer, que los idiomas muertos vuelven a hablarse, que los pueblos dispersos vuelven a reunirse, que las piedras que llevaban milenios inmóviles pueden moverse un martes por la tarde, y que si todo eso es posible, entonces también lo es aquello que tú diste por perdido, esa relación que crees rota más allá de arreglo, esa fe que dejaste de practicar sin haber decidido nunca abandonarla, ese proyecto que enterraste bajo la maleza de 20 años ocupados, esa parte de ti que hace mucho decidiste que ya no volvía. La tierra de Jerusalén lleva 3000 años demostrando lo mismo, una y otra vez, con una paciencia que asusta. Aquí nada se pierde de verdad. Solo espera. Espera bajo el polvo, bajo la maleza, bajo las capas de todo lo que vino después, intacto y silencioso, hasta que llega el día en que algo retira lo que estorbaba. A veces es un incendio, a veces es un temblor, a veces es simplemente alguien que se negó a aceptar que ya no había nada debajo y se puso a tamizar escombros con las manos, día tras día, hasta encontrar oro donde todos veían basura. Y quizá eso sea lo que estas señales están pidiendo de nosotros. No pánico, no cálculos, no fechas, sino la disposición a acabar en el sitio donde ya nadie espera encontrar nada. Empezando por dentro. Gracias por quedarte hasta el final de este recorrido. Si algo de lo que viste aquí te movió por dentro, aunque sea un poco, deja tu me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete para seguir acompañándonos en lo que venga después. Porque, como acabamos de ver, aquí nada termina realmente. Solo espera a ser descubierto. Y hay algo más que no te he contado.
algo que no aparece en las transmisiones, ni en los informes técnicos, ni en las discusiones de los especialistas. Algo que solo notas si has estado ahí, físicamente, con los pies sobre esas piedras: el sonido. Jerusalén tiene un sonido propio, y no me refiero al ruido del tráfico ni al murmullo de los bazares. Me refiero a otra cosa, más difícil de describir, que la gente que vive allí conoce perfectamente y que casi nunca menciona porque suena a locura al decirlo en voz alta. La piedra caliza de esa ciudad devuelve el sonido de una manera particular. Es un material poroso, denso, con una capacidad acústica que los ingenieros pueden medir con instrumentos. Absorbe ciertas frecuencias y refleja otras. Y el resultado cuando caminas por los callejones estrechos del casco antiguo es que tus propios pasos vuelven hacia ti con un retardo mínimo, apenas perceptible. Suena como si alguien caminara detrás de ti. Cualquier acústico te lo explica en 30 segundos. Reflexión, ángulo, distancia entre muros. Física básica. Y aún así, pregúntale a cualquiera que haya recorrido esos callejones de noche, cuando los comercios están cerrados y el eco tiene espacio para trabajar, si en algún momento no se giró. Todos se giran. Absolutamente todos. Y esa sensación, tan tonta, tan explicable, tan común, resume mejor que cualquier profecía lo que es estar en esa ciudad. La certeza permanente de que no estás solo, y la incapacidad total de demostrarlo. Ahora, con eso en mente, imagina cómo fue el día del temblor. Porque una ciudad construida enteramente en piedra, con muros de varios metros de espesor, levantados hace siglos por gente que no tenía cemento ni acero, no reacciona a un movimiento sísmico como reaccionan nuestros edificios modernos. Los edificios modernos se diseñan para flexionar, se mueven, y ese movimiento es lo que los salva. La piedra antigua no flexiona, la piedra antigua transmite. Cuando la energía atravesó el subsuelo aquel día, no fue absorbida por estructuras diseñadas para absorberla, fue conducida, muro por muro, bloque por bloque, arco por arco, a través de un sistema constructivo que lleva milenios encajado por pura gravedad y fricción. Y toda esa piedra, junta, hizo algo que nadie esperaba. Sonó. No como un derrumbe. Sonó como un instrumento. Los que estaban dentro de los túneles y espacios subterráneos del entorno describieron un tono grave sostenido, una nota larga que parecía venir de todas partes a la vez y de ninguna en particular. Los técnicos lo explicaron después: resonancia estructural. Toda masa tiene una frecuencia natural, y cuando recibe energía en esa frecuencia, vibra y emite sonido. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando pasas un dedo mojado por el borde de una copa. La ciudad entera funcionó, durante unos segundos, como una copa de piedra. Y quiero que te detengas en esa imagen, porque es real, es medible, y es una de las cosas más sobrecogedoras que he escuchado nunca. Jerusalén sonó. 3000 años de muros superpuestos, de reconstrucciones, de reparaciones hechas por manos que ya nadie recuerda. Todo eso vibrando junto en una sola nota. Y lo más perturbador, esa nota existió siempre. Estuvo siempre disponible, escondida dentro de la geometría de la ciudad, esperando la cantidad exacta de energía necesaria para hacerse audible. Como todo lo demás en esta historia, nada se creó ese día, todo estaba ya ahí. Lo único que cambió fue que algo pasó por encima y lo hizo perceptible. El muro de Betsaida estaba bajo la maleza antes del incendio. La espada estaba bajo la tierra antes de la excavación. La mancha estaba en la piedra antes de que alguien la fotografiara. El polvo estaba en el desierto antes de que el viento lo levantara hasta el cielo de la ciudad. Y la nota estaba dentro de esos muros desde el día en que fueron colocados. Ninguna de estas cosas fue creada. Todas fueron reveladas. Y esa distinción, que parece un matiz de vocabulario, lo cambia todo. Porque si lo que ocurrió fue una revelación y no una creación, entonces la pregunta correcta nunca fue ¿qué está pasando? La pregunta correcta es ¿qué más está ahí, en este momento, esperando la energía suficiente para hacerse visible? Y esa pregunta aplicada a una ciudad produce arqueología. Aplicada a una vida, produce otra cosa completamente distinta. Déjame llevarte a otro rincón de esta historia que merece atención y que casi nadie menciona. Los túneles. Bajo Jerusalén hay un mundo entero que la mayoría de los visitantes nunca ve. Cisternas excavadas en la roca hace milenios, capaces de almacenar cantidades de agua que todavía asombran a los ingenieros. Canales de drenaje construidos con una pendiente calculada con una precisión que no debería haber sido posible sin instrumentos modernos. Pasajes que conectan puntos separados por cientos de metros, tallados a mano, en roca viva, por personas que trabajaban a la luz de lámparas de aceite en espacios donde apenas cabía un cuerpo agachado. Uno de esos canales fue excavado desde ambos extremos a la vez, por dos equipos que avanzaron uno hacia el otro bajo tierra, sin brújulas, sin mapas fiables, sin manera de saber dónde estaba el otro grupo. Y se encontraron, con un error de alineación tan pequeño que hoy, con todos nuestros instrumentos, seguiría considerándose un trabajo excelente. Piensa en la escena. Dos grupos de hombres,
separados por cientos de metros de roca sólida, picando en la oscuridad durante meses, guiándose únicamente por el sonido de los golpes del otro equipo cuando el silencio era suficiente para oírlos. Golpeaban, escuchaban, corregían el rumbo, golpeaban otra vez, y un día el muro que los separaba se hizo lo bastante fino como para que los golpes sonaran del otro lado con claridad, y entonces supieron que lo habían conseguido. Esa historia, que está documentada y que se puede visitar, me parece la metáfora más precisa de todo lo que hemos estado hablando, porque así es exactamente como funciona la búsqueda. No ves nada, no tienes garantías. Avanzas en la oscuridad con herramientas insuficientes hacia un punto que no puedes confirmar que exista, y lo único que te orienta es un sonido lejano que a veces crees escuchar y a veces crees haber imaginado. Algunos abandonan. Es comprensible. Picar en la roca durante meses guiándote por un ruido que quizá no está ahí es una definición razonable de locura. Otros siguen golpeando. Y de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, el muro se hace fino. Ahora quiero volver a esa multitud parada en la calle mirando el cielo rojo, porque hay un detalle en esa escena que se me quedó clavado. Todos levantaron el teléfono, miles de personas en la misma ciudad al mismo tiempo, y el gesto colectivo fue documentar. No rezar primero, no correr, no refugiarse, grabar. Y no lo digo como crítica porque yo habría hecho exactamente lo mismo y tú también. Lo digo porque revela algo sobre nosotros que ninguna otra situación revela con tanta claridad. Necesitamos que quede constancia. Ante lo incomprensible, el impulso humano número uno de nuestra época es asegurarse de que existe un registro, que alguien más lo vea, que quede prueba. Y si lo piensas, eso es exactamente lo que hicieron los antiguos. No tenían cámaras, tenían escribas. Y cuando ocurría algo que los sobrepasaba, hacían lo mismo que hicimos nosotros esa tarde. Dejar constancia, escribir, contarlo, asegurarse de que no se perdiera. Los textos que hoy discutimos, los que hablan de cielos oscurecidos y lunas de color sangre, no son teorías elaboradas en un escritorio. Son, en buena medida, gente asustada tomando notas. Gente que vio algo, no supo explicarlo, y tuvo el impulso de registrarlo por si servía a alguien después. Y sirvió. Aquí estamos, miles de años más tarde, leyéndolo, lo cual plantea una pregunta que a mí me da vértigo. Dentro de 2000 años, alguien podría estar mirando los videos que se grabaron esa tarde en Jerusalén. Podrían ser su fuente primaria, su documento antiguo. Nosotros somos los escribas de alguien, y todo lo que dejamos registrado con la mano temblando sobre lo que no entendimos, será para ellos exactamente lo que los textos antiguos son para nosotros. Eso debería cambiar un poco la forma en que hablamos de estas cosas, porque los antiguos, cuando registraron sus señales, no escribieron para asustar, escribieron con una intención muy concreta que hoy solemos ignorar. Querían que quien viniera después estuviera preparado, no informado. Preparado. Y esas dos palabras no significan lo mismo, aunque las usemos como sinónimos. Estar informado es saber que algo puede ocurrir. Estar preparado es haber ordenado tu vida de manera que, si ocurre, no te encuentre en medio del desorden. Y la enorme mayoría de nosotros estamos muy informados y absolutamente nada preparados. Sabemos más que ninguna generación anterior. Tenemos acceso instantáneo a todo el conocimiento acumulado de la especie. Y al mismo tiempo somos probablemente la generación con menos capacidad de sostener un silencio de 5 minutos sin buscar una pantalla. Sabemos todo y no soportamos nada. Ese es el diagnóstico, y no hace falta ninguna profecía para hacerlo. Volvamos por última vez a la puerta. Hay una lectura de ese episodio que casi nadie propone y que a mí me parece la más honesta de todas. La puerta no se abrió. Se movió unos centímetros. Se desalineó. Apareció una ranura donde antes no había nada. Y eso, en términos prácticos, no significa absolutamente nada. No se puede entrar por una ranura, no se puede pasar por unos centímetros. Desde el punto de vista funcional, esa puerta sigue tan cerrada como estaba antes. Pero desde el punto de vista simbólico, ocurrió algo definitivo. Dejó de ser inamovible. Y ese es un cambio de categoría, no de grado. Durante siglos esa puerta perteneció a la clase de cosas que no cambian. Formaba parte del decorado permanente del mundo, junto con las montañas y las estrellas. La gente pasaba delante sin mirarla, porque lo que nunca cambia deja de verse. Y en un solo instante pasó a pertenecer a otra clase, la de las cosas que se mueven. Ese tipo de reclasificación es lo que realmente sacude a la gente. No la magnitud del cambio, sino el hecho de que fuera posible. Piensa en tu propia vida. Las cosas que más te han desestabilizado probablemente no fueron las grandes catástrofes previsibles, sino los pequeños momentos en que algo que dabas por fijo demostró que no lo era. Una persona que creías incapaz de fallarte, fallándote. Un trabajo que parecía eterno, terminando. Un cuerpo que siempre había funcionado, avisando. Unos centímetros. Nunca hace falta más para que el suelo entero cambie de significado. Y lo mismo funciona en la otra dirección.
aunque nos cuesta más creerlo. Porque si lo que parecía permanentemente sólido puede moverse, entonces lo que parecía permanentemente cerrado también. Esa relación bloqueada, ese hábito que llevas 15 años intentando romper, esa conversación que juraste que nunca ibas a tener, esa parte de tu historia que sellaste con piedra y delante de la cual pusiste un cementerio para asegurarte de que nadie entrara nunca por ahí. También son centímetros. Y a veces basta con que la tierra tiemble un poco para descubrir que el sello nunca fue tan definitivo como creías. Así que aquí estamos, al final de todo esto, con una ciudad que sonó como una copa, con un muro que apareció porque el fuego se llevó lo que sobraba, con 2 equipos de hombres que se encontraron bajo tierra guiándose por golpes, con una mancha en una piedra que probablemente lleva 1500 años ahí y que solo ahora aprendimos a mirar, con un cielo que se puso rojo por razones perfectamente físicas y que, aún así, detuvo el mundo, y con una puerta que se movió unos centímetros y demostró que podía. Ninguna de estas cosas te obliga a creer nada, pero todas juntas te proponen algo, y es más modesto y más exigente que cualquier profecía, la posibilidad de que lo que has archivado como definitivo no lo sea, ni lo definitivamente perdido, ni lo definitivamente cerrado, ni lo definitivamente tarde. Esa es la única señal que puedes llevarte a casa esta noche, porque es la única que no depende de que el cielo vuelva a teñirse. Y si la ciudad más antigua, más disputada y más enterrada del planeta sigue devolviendo cosas después de 3000 años de sepultura, entonces cualquier cosa que tú hayas dado por muerta merece, como mínimo, que vuelvas a mirar el sitio donde la enterraste. Empieza por retirar la maleza. El fuego, si hace falta, ya vendrá solo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te dejó pensando, deja tu me gusta, compártela con alguien que necesite recordar que nada se pierde del todo, y suscríbete para seguir con nosotros en lo próximo que salga a la luz, porque debajo de esta ciudad, y probablemente debajo de nosotros, todavía queda mucho esperando. Un suelo que se abrió, y por debajo de todo, capa tras capa, los restos de cada imperio que alguna vez creyó que esta historia terminaba con él. Cada hilo, por separado, tiene su explicación. Todas las explicaciones son buenas. Ninguna es forzada. Y aún así, cuando los pones uno junto a otro, sobre la misma mesa, en el mismo año, en la misma ciudad, hay algo en el patrón que se resiste a quedarse quieto. Puede que sea solo nuestra mente haciendo lo que mejor sabe hacer, buscar figuras donde solo hay puntos. Llevamos toda la evolución entrenados para eso, y nos ha salvado la vida más veces de las que nos ha engañado. O puede que a veces los puntos formen una figura de verdad, y distinguir entre ambas cosas, honestamente, está por encima de mi capacidad y probablemente de la tuya. Lo que sí está a nuestro alcance es otra cosa, y es más pequeña, y es más urgente, porque fíjate en algo. En todo este relato, ninguna de las señales exige nada de ti. El cielo se pinta solo, la tierra se agrieta sola, la puerta se mueve sola. Puedes verlo todo desde una pantalla, comentar, compartir, indignarte o emocionarte, y no cambiar absolutamente nada de tu vida. Las señales no piden permiso y tampoco piden respuesta. Lo único que en toda esta historia pide algo de ti es esa voz callada que no aparece en ningún titular, la que no necesita que un monte se parta para hacerse notar, la que lleva todo este tiempo debajo del ruido, esperando que bajes el volumen lo suficiente, y esa sí pide algo. Pide que te detengas, que mires hacia adentro en lugar de hacia arriba, que revises qué estabas haciendo con tus días antes de que el cielo se pusiera rojo, porque lo más probable es que mañana vuelva a ser azul y tú sigas exactamente donde estabas. Los ciclos de noticias van a seguir. Otra historia ocupará este lugar dentro de una semana. Las grietas se rellenarán, el polvo se limpiará y la puerta oriental volverá a ser el fondo de las fotografías de los peregrinos. Pero la pregunta que se te quedó en el pecho mientras mirabas todo esto no se limpia con una manguera. Esa te la llevas. Y quizá ese sea el verdadero sentido de todo lo que hemos recorrido. No descifrar la fecha, no calcular la hora, sino reconocer que si una piedra manchada, un cielo teñido y una puerta desplazada unos centímetros fueron capaces de detener al mundo entero durante un día, entonces el mundo entero todavía es capaz de detenerse. Y si todavía puede detenerse, todavía puede escuchar. Y si todavía puede escuchar, entonces nada de esto llegó demasiado tarde. Y ahora conviene volver atrás, porque hay una parte de esta historia que casi nunca se cuenta, y que sin embargo es la que explica todo lo demás, la ciudad. No la ciudad como escenario, la ciudad como personaje. Jerusalén no es una capital cualquiera que por casualidad acumuló siglos. Es un lugar que fue construido, destruido, reconstruido, incendiado, saqueado, repoblado, sitiado y vuelto a levantar tantas veces que los arqueólogos ni siquiera hablan de una ciudad, sino de ciudades apiladas, una encima de otra, como páginas de un libro que alguien fue escribiendo sin borrar nunca lo anterior.
Cuando excavas aquí, no vas hacia abajo, vas hacia atrás. Los primeros metros te devuelven los últimos siglos. Un poco más profundo aparecen los otomanos, debajo los cruzados, debajo los bizantinos, debajo los romanos y con ellos esa capa negra e inconfundible de ceniza que marca el año en que todo ardió. Y todavía más abajo, cuando ya crees que llegaste al fondo, aparecen los muros de una ciudad que existía cuando el mundo apenas empezaba a escribir. Cada capa contiene lo mismo: cerámica rota, restos de comida, herramientas, juguetes de niños, huesos de animales, monedas caídas de bolsillos que ya no existen. Vida cotidiana comprimida por el peso de la vida cotidiana que vino después. Y eso es lo que la mayoría de la gente no comprende cuando ve las imágenes de la explanada agrietada. No se abrió el suelo, se abrió el archivo. Piensa en el vértigo de ese momento. Una fractura recorriendo el pavimento y levantando polvo que no había visto la luz desde una época en la que todavía había reyes caminando por encima. Ese polvo es literalmente el aire de otro siglo. Los granos que se levantaron ese día estuvieron quietos, sin moverse un milímetro, mientras arriba pasaban imperios enteros. Estuvieron quietos cuando las legiones rodearon las murallas. Estuvieron quietos cuando los cruzados entraron por el norte. Estuvieron quietos cuando los otomanos levantaron las murallas que hoy todos fotografían. Estuvieron quietos durante las 2 guerras mundiales, durante la partición, durante cada conflicto, cada tregua y cada tratado. Y de pronto, un martes cualquiera, se levantaron. Hay algo profundamente perturbador en esa idea. No porque sea sobrenatural, sino porque es real. Ese polvo existió. Estuvo ahí. Y el hecho de que se moviera ahora, con nosotros mirando, con nuestras cámaras encendidas, con nuestra generación como testigo, tiene un peso difícil de sacudirse. Porque significa que estamos incluidos. Durante toda nuestra vida hemos leído sobre acontecimientos históricos con la comodidad de saber que le ocurrieron a otros. Es cómodo estudiar una destrucción cuando llevas 2000 años de ventaja. Es fácil analizar una profecía cuando estás seguro de que no va contigo. Y entonces el suelo se abre en tu semana, en tu año, mientras revisabas tu teléfono y la distancia protectora desaparece. Hay un detalle sobre las excavaciones de esa zona que rara vez llega al público y que dice más sobre la naturaleza de este lugar que cualquier titular. Los arqueólogos que trabajan en el entorno del monte no pueden cavar libremente. La sensibilidad del área es tal que buena parte del material estudiado no proviene de excavaciones controladas, sino de tierra que fue retirada del lugar sin supervisión hace décadas y depositada en otro sitio como si fuera escombro. Toneladas de historia tratadas como basura. Y durante años, un equipo se dedicó a hacer algo que suena a locura: recuperar esa tierra desechada, tamizarla puñado a puñado, con agua y coladores, buscando lo que hubiera sobrevivido al traslado. Encontraron miles de objetos: monedas, puntas de flecha, sellos, piezas de mosaico, fragmentos de vasijas, pesas de comercio, objetos de uso diario que llevaban 20, 25, 30 siglos esperando y que estuvieron a punto de terminar bajo una carretera. Y aquí está la parte que a mí me deja callado. Cada uno de esos objetos fue rescatado por manos humanas, una a una, con paciencia insoportable, por gente que se levantaba cada mañana convencida de que valía la pena revisar un montón de escombros por si acaso. Nadie les garantizó que encontrarían algo, y encontraron todo. Eso sin ninguna intención mística. Ya es una lección. Porque la historia no se conserva sola. Alguien tiene que negarse a aceptar que se perdió. Y quizá ahí esté la clave que conecta todo este relato. La insistencia, la terquedad de no dar algo por muerto solo porque lleva mucho tiempo enterrado. Un pueblo disperso durante 20 siglos que se negó a disolverse. Un idioma que dejó de hablarse en la calle durante casi 2000 años y que volvió a ser el idioma en que hoy los niños discuten en un patio de colegio. Eso, dicho así, suena menor. No lo es. Pregunta a cualquier lingüista cuántos idiomas muertos volvieron a la vida cotidiana en toda la historia de la humanidad y te dirá que la lista tiene exactamente un elemento, un requisito ritual considerado inalcanzable que fue resuelto por criadores organizados. Una ciudad sepultada bajo maleza que un incendio devolvió al mapa. Un montón de escombros que resultó ser un tesoro. Todo en esta historia repite el mismo patrón. Lo que se daba por perdido, no lo estaba. Solo estaba esperando a que alguien se tomara en serio la posibilidad de que siguiera ahí. Y ese patrón, mires desde donde lo mires, es incómodo. Porque si es cierto para una ciudad, para un idioma, para un pueblo entero, la pregunta se te devuelve inmediatamente hacia adentro. ¿Qué diste tú por perdido demasiado pronto? Volvamos un momento al fuego de Galilea porque quedó algo pendiente. La ironía de ese episodio es tan grande que casi resulta literaria. Un incendio, que es la forma más antigua y más brutal de destrucción, actuó como conservador. Lo que quemó era lo que estorbaba. Lo que dejó intacto era lo que importaba. La piedra no arde.
Esa frase tan simple resume toda una filosofía de lo que sobrevive y lo que no. El fuego se lleva la hojarasca, la maleza, lo que creció rápido y sin raíces profundas. Lo que fue puesto ahí con intención, con peso, con cimiento, sigue en su sitio cuando el humo se va. Y si esa imagen te suena a algo más que arqueología, es porque lo es. Todos tenemos capas de maleza, cosas que crecieron encima de lo que somos porque nadie las cortó a tiempo. Rutinas, ruidos, distracciones, discusiones que parecían urgentes. Y de vez en cuando la vida pasa por encima con algo que quema, y cuando el humo se despeja descubres, con una mezcla de dolor y alivio, qué era maleza y qué era cimiento. Nadie pide ese fuego, nadie lo agradece mientras arde. Pero pregúntale a cualquiera que haya pasado por uno de verdad si sabía lo que tenía debajo antes de que se quemara todo lo demás. Ahora bien, hay una objeción que debe hacerse, y sería deshonesto de mi parte no hacerla. Cada generación ha creído estar viviendo el final. Esto no es una opinión. Es un hecho documentado con una regularidad casi cómica. Ha habido siglos enteros en los que la gente estaba absolutamente convencida de que no llegaría al siguiente. Guerras, plagas, hambrunas, cometas, eclipses, terremotos, todo fue leído en su momento como la señal definitiva. Se vendieron propiedades, se abandonaron cosechas, se subieron a montañas a esperar, y el sol salió al día siguiente. Cada vez. Quien te diga que esta vez es distinta y no reconozca ese historial, o no lo conoce, o prefiere que tú no lo conozcas. Así que sí, la prudencia manda. La historia entera está del lado de la prudencia. Pero hay una segunda cosa que también debe decirse, y que suele omitirse por la razón contraria. El hecho de que muchas alarmas fueran falsas no demuestra que todas lo sean. Eso es lógica elemental. Un vigilante que se equivocó 100 veces puede acertar la 101, y el hecho de que se equivocara antes no protege a nadie de lo que venga después. La burla y el pánico son igual de perezosos. Ambos te ahorran el trabajo de pensar. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es sostener las dos cosas a la vez, no perder la cabeza y no dejar de mirar. Y eso, curiosamente, es exactamente lo que los textos antiguos recomiendan cuando dejas de leerlos buscando fechas y empiezas a leerlos buscando actitud. No dicen calcula, dicen mantente despierto, que no es lo mismo. Calcular es intentar controlar el futuro, mantenerse despierto es cambiar el presente. Y el presente es lo único sobre lo que alguno de nosotros tiene alguna autoridad real. Piensa en cómo terminó ese día en Jerusalén, cuando el rojo se apagó del cielo, cuando los equipos de seguridad terminaron de acordonar la explanada, cuando los periodistas se fueron a montar sus piezas y las cámaras se apagaron. La ciudad hizo lo que ha hecho siempre después de cada catástrofe, cada milagro y cada rumor. Cenó. Alguien puso la mesa, alguien discutió con un hijo adolescente, alguien llamó a su madre para decirle que estaba bien, alguien barrió el polvo de la entrada de su tienda por tercera vez ese día, refunfuñando. Esa es la parte que ninguna transmisión muestra y que es probablemente la más sagrada de todas. Porque esta ciudad ha visto de todo, y su gran habilidad, la que le ha permitido sobrevivir a absolutamente todos los imperios que la quisieron, es esa, la capacidad de volver a poner la mesa. Los imperios traían ejércitos, arquitectos, monedas nuevas y calendarios nuevos. Estaban seguros de que su versión de la historia era la definitiva. Y todos, sin excepción, terminaron convertidos en una capa de tierra sobre la que alguien, tiempo después, volvió a poner la mesa. Los objetos que hoy salen de esas excavaciones no son restos de gloria, son restos de cotidianidad. Platos, lámparas de aceite, peines, juguetes, anillos sencillos como el que encontraron esta vez. La gloria no deja rastro, la vida diaria sí. Y hay algo enormemente consolador en eso, aunque parezca lo contrario. Significa que lo que va a sobrevivir de ti no es lo que hiciste para que se notara, es lo que hiciste porque tocaba hacerlo. La cena, la llamada, el gesto pequeño repetido durante años, eso es lo que queda en la capa. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, quiero proponerte una última manera de mirar la secuencia completa, distinta a las dos que suelen ofrecerse. La primera manera es la del miedo, ver las señales, encadenarlas, deducir que el tiempo se acabó y vivir el resto de tus días con el estómago apretado, revisando titulares, buscando confirmación en cada tormenta y en cada temblor. Mucha gente vive así, no la juzgo, pero es un modo de existencia que consume por dentro y que, curiosamente, no produce nada bueno en nadie. La segunda manera es la del desprecio, descartarlo todo, reírse, archivarlo en la carpeta de las supersticiones y seguir adelante sin haber sentido nada. También es una postura respetable y es la más cómoda de todas, pero tiene un costo silencioso. Quien decide de antemano que nada puede significar nada, se garantiza no encontrar nunca un significado, aunque pase justo delante de sus ojos. Y hay una tercera manera, que es más difícil porque no ofrece certezas. Mirar, sostener la mirada, aceptar que no sabes.
y dejar que eso que no sabes te cambie algo pequeño hoy. No exige que te conviertas en experto en profecías. No exige que abandones tu escepticismo. No exige que compres nada, ni que sigas a nadie, ni que temas a ninguna fecha. Exige únicamente que no te vayas de esta historia igual que entraste. Porque al final mires el cielo de Jerusalén como fenómeno óptico o como advertencia, hay un hecho que ninguna de las dos posturas puede negar. Durante unas horas, millones de personas en todo el planeta levantaron la cabeza al mismo tiempo. Dejaron el teléfono, salieron de la tienda, detuvieron el coche, se quedaron quietas. Y en un mundo diseñado desde el primer segundo para que nunca te detengas, para que pases de una cosa a la siguiente sin respirar, un momento colectivo de quietud absoluta es, sin exagerar, el suceso más raro de todos los que hemos descrito. Más raro que el polvo, más raro que la grieta, más raro que la puerta. Porque el polvo volverá, el terreno volverá a moverse. Las piedras seguirán apareciendo bajo la ciudad durante los próximos 1000 años. Pero una humanidad que se detiene a la vez, aunque sea por un instante, aunque sea por curiosidad, aunque sea solo para grabar un video, es un fenómeno que casi nunca se repite. Y si algo estaba buscando llamar tu atención, lo consiguió. La pregunta que queda no es ¿qué significaron esas señales? La pregunta es ¿qué vas a hacer ahora que ya miraste? Porque el cielo volvió a ser azul al día siguiente. La grieta fue medida, documentada y estabilizada. La puerta sigue donde estaba, con sus centímetros de más y su silencio de siglos. Los animales siguen siendo vigilados. Las excavaciones continúan, los debates continúan, todo continúa. Y esa continuidad, que parece decepcionante después de tanta intensidad, es en realidad el regalo, porque significa que todavía hay tiempo, que la puerta se movió unos centímetros y no se abrió del todo, que la grieta apareció y no se tragó nada, que el cielo se tiñó y volvió a limpiarse. Todo eso son avisos, no finales, y un aviso solo tiene sentido si queda algo por hacer después. Así que cuando esta historia termine, cuando cierres esto y vuelvas a tu tarde normal, a tu cocina, a tu trabajo, a tus preocupaciones que probablemente no tienen nada que ver con puertas otomanas ni con novillas rojas, quédate con lo único que realmente te pertenece de todo esto, no con el miedo, con la conciencia, con la certeza incómoda y luminosa de que nada de lo que consideramos definitivo lo es, que las ciudades enterradas vuelven a aparecer, que los idiomas muertos vuelven a hablarse, que los pueblos dispersos vuelven a reunirse, que las piedras que llevaban milenios inmóviles pueden moverse un martes por la tarde, y que si todo eso es posible, entonces también lo es aquello que tú diste por perdido, esa relación que crees rota más allá de arreglo, esa fe que dejaste de practicar sin haber decidido nunca abandonarla, ese proyecto que enterraste bajo la maleza de 20 años ocupados, esa parte de ti que hace mucho decidiste que ya no volvía. La tierra de Jerusalén lleva 3000 años demostrando lo mismo, una y otra vez, con una paciencia que asusta. Aquí nada se pierde de verdad, solo espera. Espera bajo el polvo, bajo la maleza, bajo las capas de todo lo que vino después, intacto y silencioso, hasta que llega el día en que algo retira lo que estorbaba. A veces es un incendio, a veces es un temblor, a veces es simplemente alguien que se negó a aceptar que ya no había nada debajo y se puso a tamizar escombros con las manos, día tras día, hasta encontrar oro donde todos veían basura. Y quizá eso sea lo que estas señales están pidiendo de nosotros. No pánico, no cálculos, no fechas, sino la disposición a cavar en el sitio donde ya nadie espera encontrar nada. Empezando por dentro. Gracias por quedarte hasta el final de este recorrido. Si algo de lo que viste aquí te movió por dentro, aunque sea un poco, deja tu me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete para seguir acompañándonos en lo que venga después. Porque, como acabamos de ver, aquí nada termina realmente. Solo espera a ser descubierto. Y hay algo más que no te he contado. Algo que no aparece en las transmisiones, ni en los informes técnicos, ni en las discusiones de los especialistas. Algo que solo notas si has estado ahí, físicamente, con los pies sobre esas piedras. El sonido. Jerusalén tiene un sonido propio, y no me refiero al ruido del tráfico ni al murmullo de los bazares. Me refiero a otra cosa, más difícil de describir, que la gente que vive allí conoce perfectamente y que casi nunca menciona porque suena a locura al decirlo en voz alta. La piedra caliza de esa ciudad devuelve el sonido de una manera particular. Es un material poroso, denso, con una capacidad acústica que los ingenieros pueden medir con instrumentos. Absorbe ciertas frecuencias y refleja otras. Y el resultado cuando caminas por los callejones estrechos del casco antiguo es que tus propios pasos vuelven hacia ti con un retardo mínimo, apenas perceptible. Suena como si alguien caminara detrás de ti. Cualquier acústico te lo explica en 30 segundos. Reflexión, ángulo, distancia entre muros. Física básica.
Y aún así, pregúntale a cualquiera que haya recorrido esos callejones de noche, cuando los comercios están cerrados y el eco tiene espacio para trabajar, si en algún momento no se giró. Todos se giran, absolutamente todos. Y esa sensación, tan tonta, tan explicable, tan común, resume mejor que cualquier profecía lo que es estar en esa ciudad. La certeza permanente de que no estás solo, y la incapacidad total de demostrarlo. Ahora, con eso en mente, imagina cómo fue el día del temblor. Porque una ciudad construida enteramente en piedra, con muros de varios metros de espesor, levantados hace siglos por gente que no tenía cemento ni acero, no reacciona a un movimiento sísmico como reaccionan nuestros edificios modernos. Los edificios modernos se diseñan para flexionar, se mueven, y ese movimiento es lo que los salva. La piedra antigua no flexiona, la piedra antigua transmite. Cuando la energía atravesó el subsuelo aquel día, no fue absorbida por estructuras diseñadas para absorberla, fue conducida, muro por muro, bloque por bloque, arco por arco, a través de un sistema constructivo que lleva milenios encajado por pura gravedad y fricción. Y toda esa piedra, junta, hizo algo que nadie esperaba. Sonó, no como un derrumbe. Sonó como un instrumento. Los que estaban dentro de los túneles y espacios subterráneos del entorno describieron un tono grave sostenido, una nota larga que parecía venir de todas partes a la vez y de ninguna en particular. Los técnicos lo explicaron después: resonancia estructural. Toda masa tiene una frecuencia natural, y cuando recibe energía en esa frecuencia, vibra y emite sonido. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando pasas un dedo mojado por el borde de una copa. La ciudad entera funcionó, durante unos segundos, como una copa de piedra. Y quiero que te detengas en esa imagen, porque es real, es medible, y es una de las cosas más sobrecogedoras que he escuchado nunca. Jerusalén sonó. 3000 años de muros superpuestos, de reconstrucciones, de reparaciones hechas por manos que ya nadie recuerda.